Bueno, a ver, ¿me oyen? ¿Me ven? Hagan gestos, porque yo obviamente no los oigo a ustedes. Perdón. Estoy usando este micrófono ahora, pero no puedo usar el auricular porque si me oigo 15 o 20 segundos tarde. Creo que estamos. Perdón. Me gusta, Isabel Montt es la primera que se va a ir, mucho gusto en haberte tenido, pero te vas. Bueno, les cuento lo que ha pasado. Empezamos tarde porque estaba yo preparando el streaming en el estudio y se saltó el automático una vez y dije, bueno, esto pasa una sola vez, no hay problema. Sí, lo encendí todo y volvió a pasar. Y entonces me vine corriendo del estudio a casa. Como verán ustedes, estoy aquí en el escenario retro, que es el escenario de mi despacho, para hacer el streaming, porque no se pudo hacer pues en el estudio. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la instalación eléctrica que tengo, que por lo visto tiene algún problema, o es que tenemos una alerta por viento aquí en el norte de España, en el Cantábrico, y probablemente mi instalación eléctrica sea demasiado sensible a pequeñas variaciones en la corriente, porque si estamos con lluvia y vientos y tal. Bueno, empezamos a las 7 por el toque de queda. Yo siempre quiero que los streamings sean a las 8 de la noche, pero hoy vamos a empezar a las 7 como la vez pasada, y las próximas veces mientras haya toque de queda aquí en Asturias. De hecho, no me acuerdo si hoy se terminaba, pero bueno, por no arriesgar, empezamos a las 7. Muchas gracias a quienes nos apoyan con la difusión, con recomendaciones económicamente, de todas las maneras posibles. Muchísimas gracias, porque lo necesitamos. Porque si yo, en cuanto me saque la lotería, les prometo que no vuelvo a mencionar ni a Patreon, ni a PayPal, ni a nada por el estilo, pero mientras tanto necesitamos pedir apoyo para poder seguir pagando eso, y ahora que hay que pagar la revisión del sistema eléctrico del estudio. Bueno, entonces pueden usar el chat mismo de aquí de YouTube, pueden usar PayPal, pueden usar Patreon, pueden usar GoFundMe y ayudarnos. Si escuchan ruidos aterradores por aquí abajo, es mi perro, que lo castraron hace unos días y entonces trae cuello isabelino, choca absolutamente con todo y con todos, y es un escándalo permanente en casa. Lo siento, pero así está la realidad. Vamos a empezar por periodismo, porque ya ve que empezaron a hacer preguntas de, bueno, yo quiero preguntarles sobre Ganimedes y sobre los masones. No, estamos dando temas y vamos a tratar de usar la primera hora, por lo menos, para hablar del tema que propuse yo y que obviamente es el periodismo, y luego ya habrá oportunidad. Tengo preguntas pendientes del streaming pasado. Son geniales. Después que termine el streaming me hacen preguntas sobre el streaming pasado en el correo de rvdcqs@gmail.com, donde recibo preguntas anticipadas, pero esas son preguntas tardías, entonces bueno, las pondremos después. Y luego pasaremos a otros temas, y uno que me interesa mucho tocar, porque hoy volvió a enloquecer. Donald Trump lanzó ayer un streaming por Facebook diciendo otra vez que todo era un fraude, que él había ganado las elecciones por mucho y que no se va. Y bueno, vamos a hablar ampliamente de lo chiflado que está. Ya saben, si se corta el streaming, aquí va a ser más difícil que pase, que allá seguimos teniendo problemas con internet. Hay que ir a la página de inicio del canal y allí vamos a empezar otro para la segunda parte, que esto ya pasó una vez, yo espero que no vuelva a pasar, pero bueno, es lo que ocurre. Bueno, lo primero que quería yo hablar de periodismo era, evidentemente, así como en el video que subí hace poco, había el debate de si no soy científico, ¿por qué hablo de ciencia? Y en el caso de periodismo hay todavía un debate mayor, porque me dicen en muchas ocasiones, si tú no estudiaste la carrera de periodismo, ¿cómo es posible que digas que eres periodista? Hay carreras, hay una titulitis en España que a veces es bastante preocupante. Mira, para hacer ciertas cosas como bioquímica, biología molecular, derecho, ingeniería de puentes, etcétera, es recomendable tener un título, porque son trabajos de enorme precisión, trabajos donde se requiere
un conocimiento objetivo determinado, y entonces es razonable pedir a la gente que tenga el título de cirujano antes de poder abrir en canal a un compatriota. Esto es perfectamente razonable. Pero hay otras carreras que a mí francamente me alarma mucho que se pida el título. Es como si uno dice, sale en la televisión tocando la guitarra y cantando y le preguntan, oye, ¿tu licenciatura de guitarra en qué conservatorio la conseguiste? No, yo aprendí con mis amiguitos y aprendí tocando y viendo vídeos de YouTube. Ah, bueno, ¿y tu licenciatura de canto en qué conservatorio la obtuviste? Evidentemente existe una licenciatura de guitarra, existe una licenciatura de canto, existe una licenciatura de violín, y yo siempre he defendido que son carreras que son útiles. Son útiles porque te permiten aprender estructuradamente lo que de otra manera vas a aprender más desorganizadamente y te vas a tardar más tiempo en aprender, como es, por ejemplo, aparte de tocar el violín y aparte de aprender la técnica de tocar el violín y de acomodar la oreja y el arcada y demás, vas a aprender teoría musical, vas a aprender las relaciones entre las notas porque se usan ciertas progresiones armónicas, etcétera, etcétera. Y todo lo va a ser más fácil aunque estudies 8 años de lo que harías si estudiaras violín por tu cuenta, que te puedes pasar hasta 20 años o más para tener todo el conocimiento que tiene un licenciado en violín. Pero eso no quiere decir que no puedas tocar el violín y que no lo puedas tocar en un escenario y que no lo puedas tocar con una enorme emoción, que es lo que le pasa pues, a la mayoría de las personas que se suben a un escenario y que no son egresados de conservatorios, pues los conservatorios tienden más a crear además gente para la música clásica. Esto es exactamente lo que yo les decía a mis alumnos de periodismo, porque no teniendo la carrera de periodismo, yo fui profesor universitario de periodismo en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Universidad Autónoma del Estado de México. En esos dos lugares di clases de periodismo. Y lo que yo les decía a mis alumnos es la carrera de periodismo que estáis estudiando os sirve para aprender en concentrado lo que yo me tardé 20 años en aprender. Aprender ordenadamente lo que yo me tardé años en ordenar. Porque la teoría periodística yo la estudié por mi cuenta y riesgo. Yo empecé en el periodismo porque a mí me interesaba la literatura, yo quería ser escritor, pero no te dan empleo de eso con mucha facilidad. Entonces entré al diario El Nacional, que era el diario oficial del gobierno mexicano, con la sugerencia de hacer entrevistas de escritores de ciencia ficción que yo sabía que existían, pero que no estaban siendo reconocidos o que no estaban siendo incluidos en la visión general de la literatura en México. Entonces yo me dediqué a rescatar gente como Manu Dorvier, gente como René Rebetés, otros que escribían ciencia ficción, pero no se les veía como escritores de ciencia ficción, como el caso de Juan José Arreola, una de las entrevistas primeras más interesantes que tuve en mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, empecé a entrevistarlos y luego empezó a ocurrir que la gente de la sección cultural, donde yo estaba entregando, los martes entregaba mi entrevistita que se publicaba los jueves, te decían, oye, Mauricio, aquí está mal esto, ¿por qué preguntaste eso? ¿Por qué no preguntaste esto otro? Entonces me reuní con el grupo de gente de la sección cultural y el periódico pagaba los sábados a las 11 de la mañana. Entonces uno iba y le pagaban su entrevistita. Luego todos nos íbamos a la cantina. Y en la cantina los grandes maestros de periodismo, y recuerdo al maestro Alfredo Cardona Peña, y recuerdo a Blanco, te contaban lo que estabas haciendo mal y te analizaban tus trabajos y te recomendaban cosas y te empezaban a meter en la teoría del periodismo. Y hacíamos cosas rarísimas. Yo me acuerdo que Alfredo Cardona Peña, que fue un gran cuentista costarricense que vivió la mayor parte de su vida en México, decía de pronto, concurso de cuento corto. Ustedes tienen 10 minutos para escribir un cuento corto, todos en las servilletas de la cantina, y luego me los pasan a mí, y el que escribe el mejor cuento corto hoy no paga sus copas, lo vamos a invitar entre todos los demás. Y este tipo de cuestiones que son casi míticas al paso del tiempo, porque ya nadie estudia periodismo en las cantinas tampoco, ¿no? Pero bueno, esto pasó en 1976, yo tenía 21 años, estaba empezando. Con el tiempo aprendí periodismo, pasé a trabajar Excelsior gracias a otro profesor, el autor de La muerte tiene permiso, don Edmundo Valadez, que yo un día fui y le dije, oiga, yo quería ver qué opina usted de este artículo, y dice, pues que lo publicamos. Le dije, yo no vine a pedirle trabajo ya, pero ya te lo di. Estuve 10 años en Excelsior, luego estuve 10 años con Paco Ignacio Taibo I,
en el Universal. Y aparte de eso estuve en revista de revistas, en Excelsior, donde hice muchísimo trabajo periodístico, fui corresponsal de Excelsior en Querétaro, etcétera, etcétera. Y estando en Querétaro, me acuerdo un viaje de Querétaro a México en tren, venía yo con un amigo que conocía yo pues, de la literatura, sobre todo, y yo hacía radio también en Querétaro, tenía yo hacía yo locutor de cabina y hacía un programa de rock en español, que creo que fue el primer programa de rock en español que se hizo, y hacía yo otras cosas de divulgación científica, por supuesto, y venía yo hablando con él, y veníamos hablando sobre periodismo, y yo le empecé a hablar sobre los géneros periodísticos, los problemas que tienen los géneros periodísticos, y me dije, oye, ¿no te interesa dar clases en la Universidad de Querétaro? Le dijo, me encantaría, pero tengo un problema, yo no tengo el título de periodismo. Total, se arregló esto un poco raro ahí, firmaba otro por mí y cosas así, pero empecé a dar clases en la Universidad Autónoma de Querétaro, daba un taller de géneros periodísticos. ¿Qué son los géneros periodísticos? Pues son las distintas formas en las que se cuentan las cosas en un periódico, que van desde la nota corta, esta nota pequeña de fulano, ayer pasó que fulano se tropezó en la calle tal y está bien. O sea, que son las bases de la nota corta, que quién, dónde, cuándo, cómo, y de ser posible, por qué. Son las 5 Ws que se llaman en inglés, porque en inglés son what, why, where, who y when. Sí. Entonces, desde la nota corta hasta el reportaje, el artículo más serio, el artículo de opinión, el artículo de la crónica que cuenta todo lo que hay alrededor de la noticia, la crónica deportiva, que tiene unas características totalmente distintas, el gran reportaje y los distintos tipos de entrevista que hay, porque hay gente a la que le entrevistamos por quién es. Tú vas a entrevistar a, no sé, pues, por decir algo, tú vas a entrevistar a George R.R. Martin, y no lo vas a entrevistar para hablar únicamente de sus libros, lo entrevistas como personaje que es, o Stephen King. En cambio, a un joven escritor o a una joven escritora que está sacando su primer libro, pues básicamente la vas a entrevistar sobre el libro, porque a la gente no le interesa si tiene 3 gatitos o si le gusta mucho el reggaetón. Va a resultar distinta una entrevista de personalidad que una entrevista de acontecimiento, de suceso, etcétera. Entonces, esto era lo que yo enseñaba. Y creo que tuve bastante buen éxito y por eso lo repetí en otras universidades. Pero el periodismo es así, el periodismo es fundamentalmente la tarea de tomar hechos y contárselos a la gente de distintas maneras, de maneras muy escuetas, de maneras muy, muy detalladas, de maneras muy complejas, a veces de maneras muy poéticas. Los cronistas tienen más libertad para hacer uso del lenguaje poético, igual que los autores de opinión. Pero el periodismo es solamente eso. El periodismo, yo se los decía a mis alumnos, es la labor del periodista, así como la labor del médico, es garantizar el derecho de la gente a la salud, a gozar de la mejor salud posible, de tener la prevención o la curación, la atención, los tratamientos necesarios para evitar la enfermedad, curar la enfermedad o paliar la enfermedad cuando no es curable. Y la labor del ingeniero de alguna manera es garantizar el agua y la electricidad y los caminos y el derecho de la gente a transportarse. El trabajo del periodista es garantizar, hacer efectivo el derecho de la gente a saber, a estar debidamente informada, a saber de todo lo que pasa a su alrededor, de lo que le interesa. Hay gente que va directo a la sección de economía, no sé si los periódicos todavía tienen sección de economía. Los periódicos en papel hace años que no veo uno, así que me siento yo a analizarlo. Con mis alumnos lo hacíamos, comprábamos 4 o 5 periódicos y los analizábamos a fondo, pero va uno a economía o a información general, que habitualmente es política, o a deportes, o a las secciones de sociales que había en México, que todavía había secciones de sociedad, y creo que todavía hay secciones de sociedad, y se cuentan, ay, fulanita cumplió 15 años, era aterrador, pero bueno, había periodistas que se dedicaban también a eso, y sus 15 años fueron muy bonitos, y bailó el vals, este tipo de cosas que se hacen en México que tienen su peculiaridad. Bueno, pero básicamente eso es el periodismo, y el problema es que el periodismo está dejando de ser, por lo menos en México y en España, lo siento de manera muy clara, la herramienta para que la gente haga efectivo su derecho a saber.
Yo creo que es parte de la polarización y de la posmodernización de todo lo que nos está rodeando, pero los periódicos están dejando de hacer periodismo. El periodismo cuenta historias, cuenta los hechos, a veces aunque a uno no le gusten, esto yo también se los decía a mis alumnos, yo soy un hombre de izquierda, pero si un partido de izquierda al que quiero mucho y que quiero que todo el mundo vote por él, mete la pata hasta el lóbulo de la oreja, mi obligación como periodista no es explicarlo ni es justificarlo, sino es presentar los hechos tal como ocurrieron. En todo caso, presentar hechos distintos o más amplios de los que presentaría alguien que odia a ese partido de izquierda y lo que quiere es instaurar el nazismo, ¿no? Pero no es mi función que mi ideología empape el trabajo informativo que hago. Cuando hago opinión, sí, por supuesto, en una página de opinión puedo decir lo que yo quiera y en una página y en una crónica también puedo contar cosas más relacionadas con lo que a mí me emociona y me entusiasma, pero cuando estoy haciendo artículos periodísticos y notas periodísticas, estoy contando qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué pasaron las cosas, a quién le pasaron, cuándo les pasó, cómo les pasó, qué pasó. El juez declaró culpable a un señor que hizo cosas muy malas. Mira, chico, es que ese señor que hacía cosas muy malas era de tu partido, hombre, mi partido se equivocó al tenerlo y espero que mi partido lo eche a la basura, pero no puedo dejar de contarlo, no puedo ponerme a justificar cosas inmorales, simple y sencillamente por mi ideología, pero menos por la ideología del medio al que yo pertenezco. Yo oigo a mucha gente en España justificar a los periodistas diciendo, bueno, pero es que claro, como le pagan, él está trabajando en el Independiente y entonces pues, tiene que asumir una posición de derecha y no puede contar las cosas como son porque tiene que seguir la línea del medio. Entonces no está trabajando como periodista, está trabajando como agente ideológico o como agente comercial de las necesidades de ese periódico en concreto. O si está en público, tiene que ser independentista y si está en el diario, no puede meterse con Podemos. Porque esto no es un fenómeno que antes tenía la prensa de derechas. La prensa de derechas defendía las posiciones de derechas y había un periodismo que se llamaba independiente, claro, cuando toda la sociedad era de derechas, pero el opositor, el que opinaba diferente, el que daba la información de la izquierda, pues era el que parecía independiente. Entonces, bueno, los periódicos oficiales te señalaban todos que los patrones eran buenísimas personas, los huelguistas eran todos unos miserables, y tú lo que contabas era las situaciones reales por las cuales se ha hecho la huelga y cuáles son las injusticias que dicen los trabajadores, no uno, que dicen los trabajadores que los han llevado a hacer la huelga. Entonces, claro, al presentar una posición diferente de la prensa oficialista, uno parecía más independiente. Pero a lo que ha derivado esto es que ahora se presenta la posición oficialista de un lado y del otro. Se defiende todo lo que hagan los nuestros. Y esto a mí me parece tremendamente alarmante. Quien me sigue en Twitter sabe perfectamente que he sido enormemente crítico de Ignacio Escolar y del diario.es y de Público. Y entonces me dicen, claro, pues tú estás defendiendo a los diarios de derecha. No, pero los diarios de derecha es muy fácil desmontarlos, es muy fácil exhibirlos, o sea, mienten y estamos acostumbrados a que mientan. Entonces estamos acostumbrados a que si hay un gobierno socialista, como ocurre ahora, y hace un plan para enfrentar la desinformación, pero van a acusar de todas las mentiras que se les ocurran. Ah, van a hacer censura previa. No, mira, el plan no dice que vaya a haber censura previa. No, lo que van a hacer es un ministerio de la verdad y van a cerrar medios de comunicación. Pues no, el plan no dice. Y la Unión Europea se va a oponer y va a poner verde al gobierno socialista. Y no, mira, la Unión Europea dijo que el plan contra la desinformación es correcto. Pero ya sabemos que la prensa de derecha se va a comportar así. El problema es cuando la prensa de izquierdas también se comporta así y oculta y justifica. Echenique dejó de pagarle a su trabajador y lo tenía en negro y no le pagaba la seguridad social. Ay, no, pues es que tenía razón Echenique. No, tú tienes la obligación, si tienes un trabajador en tu casa, de asegurarlo por el tiempo. Y además, esto a los mexicanos les parecerá raro, los hispanoparlantes no españoles, esto les parecerá raro. Pero uno asegura a una persona por las horas que trabaja en su casa. Yo he tenido gente que me ayuda en casa, que viene 2 horas, 3 veces por semana, y yo tengo que pagar 6 horas
a la semana de seguro social. No pago la seguridad social de las 8 horas diarias de trabajo, pero las 6 horas que trabajo en mi casa pago la seguridad social, y esto además me garantiza, claro, que si esa persona se resbala y se rompe una pierna, la va a atender la seguridad social porque yo he pagado su seguro social. Y que un tipo que necesita este apoyo, como es el caso de Pablo Echenique, decida que no paga la seguridad social de sus empleados, pues no es justificable. Pero tienes a los periódicos que se llaman a sí mismos de izquierda justificándolo y echándole tierra al asunto y un poco poniéndolo en la página 40 abajo a la izquierda. Antes los periódicos se armaban así, ¿eh? Lo que era más importante estaba abajo a la derecha, el lado derecho del periódico, la página derecha era la más importante, o sea, las páginas nones, las páginas pares eran menos importantes. Lo que ponías en la página par a la izquierda, abajo, no lo leía nadie, decían la página, eran las notas de página 40, ¿no? Mientras que las notas importantes están a la derecha y son las que aparecen arriba a la derecha. Bueno, entonces, este tipo de cuestiones a mí me ha alarmado muchísimo porque lo peor del asunto es esto. Mi ejemplo máximo con mis alumnos en México era la prensa española de la transición. Mis libros de texto eran el de Martínez Alberto, redacción periodística, y el de Vivaldi, que creo que también se llama redacción periodística o géneros periodísticos. Yo ponía como ejemplo a Diario 16 y El País y todo este periodismo excelente que se hizo en la transición, e inmediatamente después de la transición y en los primeros gobiernos después de la transición, tanto de Suárez como de González, porque les enseñaba yo cómo se podía contar la realidad con decencia, con honestidad, con objetividad. Y allí vamos a entrar en el problema de siempre. La gente, sobre todo los posmos, te dicen, la objetividad es imposible porque todo es subjetivo. Sí, hombre, sí, pero tienes que tratar de ser lo más objetivo posible, no te puedes dejar llevar por tus pasiones. La objetividad es una meta que se pone uno en el periodismo. Trato de ser lo más objetivo posible dentro de mis limitaciones, de mis sesgos y de los hechos objetivos inevitables. Cuando yo entrevisto a alguien, las preguntas que le voy a hacer son subjetivas. Hay algunas objetivas. Oiga, ¿cuándo sale su libro? Bueno, sí, es muy objetivo. Pero, ¿por qué hacía este personaje? ¿Por qué le pregunto del personaje? No le pregunto de la atmósfera, no le pregunto de la subhistoria que hay en la página 43 de la novela. Obviamente porque me mueve mi subjetividad. Pero la aproximación que tengo hacia el lector es tratar de ser lo más objetivo posible y ser lo más honesto posible con los hechos y con el lector. Y el periodismo de hoy no está siendo objetivo ni con los hechos ni con el lector. En México, lo que era la prensa súper oficialista se ha vuelto la prensa de oposición, alterando las cosas como antes siempre lo ha hecho la prensa de oposición, y la prensa de oposición se ha vuelto la prensa oficialista, alterando las cosas como siempre lo ha hecho la prensa oficialista. Sí, ningún medio que yo vea está permitiéndole a la gente obtener una información correcta. Está dividido, o estás a favor del López Obrador o estás en contra del López Obrador, pero no puedes analizar objetivamente sus acciones que están haciendo, ¿no? Todavía hoy me peleé en Twitter con un periodista, un analista político, que es hermano de John Ackerman, que el tipo hizo un artículo rarísimo en el Jacobino, en la versión española de la revista El Jacobino, que es una revista de izquierda estadounidense muy rara, y yo le dije, no, tú estás equivocado, me acabó insultándome, e identificándome con la ultraderecha. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Los medios están editorializando todas las notas. Algo en lo que en las tradiciones del periodismo, y sobre todo en las tradiciones estadounidenses del periodismo a partir de principios del siglo XIX, del siglo XX, cuando hay una reacción en contra de este periodismo sensacionalista y manipulador que caracterizó a William Randolph Hearst, y que pueden ver ustedes en la película El Ciudadano Kane, donde Orson Welles precisamente presenta el tipo de dueño de periódicos que era William Randolph Hearst, al grado tal que William Randolph Hearst trató de pagarle dinero a Orson Welles para que nunca estrenara El Ciudadano Kane, que es una película verdaderamente espectacular. Pero como reacción a ese periodismo manipulador, amarillista, sensacionalista, hubo un periodismo razonable, un periodismo que se pretendió la objetividad, que se fijó
ciertas metas éticas y deontológicas que ahora se han ido a la basura. Se han ido a la basura, por lo menos en los dos países de los que estoy hablando, pues son los dos países cuyos medios conozco y con los cuales estoy medianamente involucrado. Todo es editorializado. Lo que decía, perdón, porque por allá iba yo, la escuela estadounidense de periodismo, que me parece muy razonable, es que tengas mucho cuidado con los adjetivos y que tengas mucho cuidado con la telepatía. Tú no puedes saber las intenciones de las personas cuando hacen las cosas. Entonces no puedes decir, el presidente de gobierno hizo esto para lograr un acuerdo con otro partido. A ver, si no sabes que lo hizo para una cosa, si no te lo dijeron, si no se dijo públicamente que el objetivo de la medida es el acuerdo con otro partido, lo que haces tú es, das la información, se tomó esta actitud. Algunas personas, ya en un caso extremo, algunas personas creen que el objetivo de esta acción es lograr un acuerdo con otro partido. Los acuerdos que está haciendo el gobierno español ahora con independentistas, que a mí no me gustan nada y lo sabe todo el que me sigue. De allí a decir que está favoreciendo a la independencia, pues hay un gran trecho. Lo que está haciendo es entregarle la independencia a Cataluña. No, pero que tú digas que eso es lo que quiere hacer el gobierno actual es falsear los hechos, es hacer una lectura de intenciones, es hacer telepatía, pero telepatía a conveniencia, que también lo hace el periodismo, que se presume a sí mismo de izquierda. Entonces, no, lo que quieren es esto. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Te lo dijeron? No, si no te lo dijeron, no puedes decirlo. No tienes derecho a decirlo, no tienes derecho a sugerirle a tus lectores que tienes un conocimiento tal de la realidad que te permite afirmar eso y en un titular. Yo le critico sus titulares a cada rato a Nacho Escolar, debe estar harto de mí, pues no me ha bloqueado, igual me tiene silenciado, porque antes discutía conmigo, luego se dio cuenta que perdía todas las discusiones y dejó de discutir conmigo. Pero yo le critico a Nacho Escolar, pero ¿cómo te atreves a decir esto en un titular, tío? O sea, es que es totalmente impresentable desde el punto de vista periodístico. Probablemente es una excelente militancia de Podemos y probablemente en Podemos le van a hacer una estatua muy grande y ecuestre con las herraduras de los caballos serán del tamaño pues, de una tapa de alcantarilla, ¿no? La estatua que le van a hacer a Nacho Escolar, pero no estás haciendo periodismo. Del mismo modo en que no hace periodismo gente tan básica como Inda o como Maruenda o como Pedro J. Ramírez en sus respectivos espacios de promoción ideológica. Al final lo que se está haciendo es convertir a las noticias en fake news. Y es un problema. Acabo de sacar un video amplísimo sobre el tema, porque y fake news que además requieren que tengas otros personajes externos que revisen si estás diciendo la verdad, ¿no? Entonces tienes a los fact checkers. Y mire, cuando yo empecé a hacer periodismo y cuando yo enseñé periodismo, y siempre que yo he hecho periodismo, yo pensaba que el que comprueba los hechos, el fact checker, soy yo. Yo soy el que tiene que asegurarse de que lo que está publicando y lo que le está llevando a su público está fundamentado, está debidamente documentado, tiene sus fuentes, me lo dijo alguien que considero fiable, está en un documento, tiene bases sólidas. No, hemos dejado que el periodismo abandone su compromiso con los hechos, con los datos, con la realidad, y entonces vienen los fact-checkers. Los fact-checkers son los que comprueban que sea verdad lo que tú estás diciendo. Los fact-checkers son tan poco fiables como los periódicos a estas alturas. Las principales instituciones de fact-checking en España están relacionadas con La Sexta, que es propiedad en parte de Jaume Roures, y tienen relación con La Sexta, y todos trabajaban en La Sexta, y todos son o un apéndice de La Sexta, o le dan servicios a La Sexta, o cobran en La Sexta de alguna manera. Para ponerles el caso, y lástima que no tengo la ilustración, un día mostré una barbaridad que había hecho Maldita, cuando todavía no era una empresa independiente, cuando Maldita era un trabajito a un lado que tenían unos reporteros de Ana Pastor en La Sexta.
Y entonces algo comenté y le dije esto. Y Julio, ay, no me acuerdo cómo se apellida, búsquenlo, Julio, que es el dueño de Maldita, el fundador de Maldita y empleado muchos años de La Sexta, dijo, lo que tú estás cabreado porque no te dieron el puesto que querías en el PSOE. Y yo dije, o porque no tuviste un puesto en el PSOE. Daba a entender o que no lo había tenido, o que lo tenía y me lo habían quitado, o que no me lo habían dado. Dije, a ver, espera un momento, yo en mi vida he pedido, he querido, ni aceptaría un puesto en el partido, porque entonces ya la militancia se vuelve negocio y no es por allí. Pero, ¿de dónde sacas eso? Tú eres el fact-checker, el cazador de bulos, y me levantas un bulo a mí, que además no soy nadie, que además no soy alguien que pueda defenderse demasiado ante el enorme poder que tienes tú con La Sexta y con Ana Pastor y con Antón Ferreras detrás de ti. Si el jefe de los fact-checkers es capaz de inventarse un bulo así porque se enojó con un don nadie que soy yo, porque me atreví a cuestionar su fact-checking y sus bulos, pues la situación es alarmantísima. ¿Qué clase de fiabilidad tiene Maldita.es, Maldito Bulo, Maldita, en fin, todo el consorcio de malditas que hay en este momento? Tienen muy buenos trabajos, y yo los cito en ocasiones, pero siempre me queda la cuestión allí de que no estarán inventando aquí algo para perjudicar políticamente a alguien que no les cae bien o que les desagrada. Esto me preocupa mucho, porque finalmente los fake news, las noticias falsas, la información imprecisa sigue dominando el espectro de información que el público no debería, al que el público no debería estar sujeto. El público debería solamente recibir información. Por lo menos en la parte de periodismo, en la parte de opinión ya dijimos que no. El plan contra la desinformación de España, porque además ya entrando en alguna pregunta, Elena Muñoz me preguntó sobre el plan contra la desinformación y las fake news del gobierno de España, efectivamente, y Antonio Leiva Samperio me preguntó cuál sería una manera adecuada de combatir las fake news. A ver, el plan que ha planteado España es el que debe tener cualquier gobierno. Tiene que analizar la información que se da y tiene que reaccionar ante la información que es falsa. ¿Qué país abandona totalmente en el terreno de su seguridad nacional, en el terreno de su responsabilidad de gobierno, en el terreno de su responsabilidad ante la ciudadanía, abandona la vigilancia de los medios de comunicación, sobre todo en cuanto a fake news? Todos los gobiernos van a vigilar además quién es su enemigo, quién habla mal de ellos, van a hacer sus persecuciones. Bueno, López Obrador, por ejemplo, está especializado en perseguir a todos los que no le caen bien, no me persigue a mí porque creo que ni sabe que existo, Pedro Miguel no se lo ha dicho, pero todo gobierno, todo Estado analiza, estudia y está al tanto de la información que se difunde como parte de su responsabilidad fundamental y aparte como parte de sus intentos de mantener el poder y de influir en la opinión pública, porque también influye en la opinión pública. Pero todo el plan español simple y sencillamente se propone analizar las cosas, y cuando detecta una falla de información, una desinformación real, las únicas acciones que propone el plan es hacer una campaña informativa donde se dé a conocer la información real que contradice o que refuta o que contrapesa la desinformación detectada. Eso lo tomó la prensa de derecha y dijo que iba a cerrar medios, que iba a hacer censura previa, que esa era la ley de la verdad oficial. Citaron a Orwell, estos desvergonzados, citando a George Orwell, cuando han sido los grandes defensores del orwellianismo, porque no son otra cosa las dictaduras que les gustan a estos, como la dictadura de Franco con su verdad oficial y sus medios oficiales y todo oficial, y todo lo que no era oficial era clandestino, y si no te daban un palo en la cabeza o te clavaban un garrote vil en la nuca, ¿no? Entonces, es increíble que tengan la desvergüenza de hablar de Orwell. Y en fin, lo que han hecho es generar pánico entre la población pensando que los van a censurar y que entonces ellos no le van a poder contar la verdad al público. Primero que nada, que nunca se la cuentan, pero distorsionan. El trabajo del periodista es leer el BOE, donde viene el plan, y luego contarle a la gente en palabras que pueda comprender y de manera resumida, clara y concisa,
¿Qué es lo que dice el plan contra la desinformación del BOE? Porque la gente no va a leer el BOE. Es su obligación de los periodistas. Pero cuando un periodista lo lee y lo interpreta mal para manipular a la gente, no está ayudando, está haciendo, de hecho, la desinformación de la que debería preocupar a todos los estados, a todos los gobiernos y a toda la ciudadanía, sobre todo, porque los gobiernos van y vienen, los partidos van y vienen, los estados van y vienen, los presidentes de gobierno van y vienen, los diputados van y vienen, pero la ciudadanía está allí. Y el compromiso del periodista debe ser con la ciudadanía y no con los que van y vienen, o eso creo yo, al menos. ¿Cómo combatir las fake news? Es que la única forma de hacerlo es con información, pero la única forma de hacerlo es exigiendo como ciudadanos que no nos mientan. Y el problema es que hemos creado burbujas informativas muy cómodas. Yo leo el diario, me dice todo lo que me gusta, está de acuerdo conmigo en todo, me da información de todo lo malos que son aquellas personas a las que yo detesto, me da información sobre todo lo buenas, maravillosas, simpáticas, agradables e inteligentísimas que son las personas a las que yo sigo políticamente. Y cuando ha sido ligeramente crítico de Podemos, esto me dio mucha risa en alguna ocasión, no tengo el dato exacto aquí. Bueno, a ver, esto es un streaming para comentar cosas, no está estructurado como mis vídeos, pero en alguna ocasión que fue crítico de Pablo Iglesias, Nacho Escolar, los comentarios sean, me desuscribo, ya no voy a ser socio, te vamos a matar de hambre, ya no quiero leer tu periódico de mierda. Y decía, bueno, ¿pero qué le pasa a esta gente? Han desafiado, por un momento, se ha atrevido Nacho Escolar a desafiar ligeramente la verdad oficial que ha estado defendiendo durante años, y a proponer una crítica seria, real y bien fundamentada a un líder político determinado, y se le están echando encima y le están ofreciendo quitarle de la boca el pan. Porque no olvidemos que él no es periodista, él es el dueño, es el mayor accionista mayoritario del diario.es. Somos nosotros, como ciudadanos, los que no estamos pidiéndole a los medios que nos desafíen. Estamos pidiéndoles a los medios que nos informen, sino que nos acurruquen, que nos arropen en la tibieza ideológica en la que estamos encerrados. Y ya citando a Orwell, ya que estos desgraciados quieren mencionar a Orwell, decía Orwell que el periodismo, la libertad de expresión es precisamente decir cosas que otros no quieren que se digan. Y cuando tu público no quiere que digas cosas sobre los líderes de Podemos, pues los líderes de Podemos hacen mal, tu obligación es decirlo, así como la obligación de La Razón o el Independiente o OK Diario o algún otro de esos es hacer exactamente lo opuesto. Es decir, si tú quieres mucho a Pablo Casado, pero es un tarado, tú quieres mucho a Isabel Ayuso, pero lo que ha hecho con el hospital fake que se ha inventado, pues es impresentable y es una forma de tirar el dinero de todos nosotros. Tienes que decirlo, aunque te caiga muy bien Isabel Ayuso y creas que es, vamos, la futura Margaret Thatcher de este país, es tu obligación ante el público, que tu obligación es ante el público. Entonces, ¿es posible combatir las fake news? Yo creo que sí, cuando la gente se harta. Mira, Donald Trump invirtió la lógica. Como la esencia de las fake news en Estados Unidos era el periodismo de ultraderecha, el periodismo de Breitbart, el periodismo de Fox News, que es de Rupert Murdoch, finalmente, un tipo que deja muy atrás a William Randolph Hearst como manipulador de información. Los fake news eran precisamente todo lo que se hacía a la derecha, todo lo que hacía Steve Bannon y Milos Yiannopoulos y toda esta gente. Y lo que hace Donald Trump es invertir la historia y decir, no, fake news es la que hacen todos los demás porque Fox News siempre cuenta la verdad. Y se dedica, como lo hace López Obrador, a señalar a los periodistas, o se dedicaba antes cuando hacía sus mitines, a señalar a los periodistas que estaban hasta atrás de la multitud en el mitin, con sus cámaras, con las cámaras de televisión, tomando y difundiendo los rebuznos del señor Trump. Y decía, esa gente, esos son malos, échenlos de aquí, esos son los fake news. Entonces la gente no tiene claro cuáles son fake news, porque son fake news aquellas que son ideológicamente opuestas a ti. Pero el hartazgo con Trump ha sido tal
Y su ataque a la verdad, sobre todo desde las elecciones, llevamos hace exactamente un mes, fueron las elecciones en Estados Unidos, ha sido de tales enormes dimensiones que, que la gente está volviendo a los medios que te dicen los hechos y que te cuentan los hechos. Quizás ahora con un poco de recochineo contra Donald Trump por vamos, los malos ratos que hizo pasar a los periodistas de verdad los que echó del pool de periodistas de la Casa Blanca, periodistas a los que aplaudió que lo sacaran de un mitin o que les dieran dos bofetadas. Eh, pero yo creo que llega un momento en que la ciudadanía se harta porque quiere saber realmente qué pasa y no solamente que la arropen y la achuchen con el mensaje ideológico que les gusta. Porque al final esos mensajes ideológicos extremistas nunca son tan buenos como el folleto el folleto publicitario. Ay, vamos a traer toda la libertad del mundo, dice el PP. ¿Cuál libertad? Ustedes han sido los enemigos de la libertad toda la vida. No, vamos a traerle vamos a convertir este en un país comunista maravilloso, dice Podemos, o decía por lo menos por lo bajo. No, tampoco van a poder. Más centrados eran ciudadanos del Partido Socialista que decían, a ver, queremos hacer una serie de cosas para mejorar las cosas, pero no precisamente te estoy ofreciendo la utopía neoliberal libertariana o la utopía marxista-leninista. Pero es al final la ciudadanía, creo, la que tiene, y el público el que tiene que decir, ¿qué tal que me ofrecen un medio que me dé la información sin tratarme de llevar de la correa hacia donde ellos quieren, por mucho que sea el mismo lugar al que yo quiero ir? Pero quiero que también me informen en serio sobre lo que está pasando y no que esto sea simple y sencillamente una hoja propagandística, un folleto propagandístico. Bueno, me dice Gabriela Pida dentro de esto mismo. En repetidas ocasiones lo he visto muy crítico con el populismo de Podemos y también con el de la ultraderecha. ¿No cree que partidos con fama de más moderados como Pepe y Ciudadanos están llevando el populismo a un nivel todavía superior con lo del Ministerio de la Verdad y los etarras de Bildu? El gobierno, a ver, los Bildu son etarras, Otegi era un líder etarra, eso no lo puedes negar. El gobierno social comunista, eso me da muchísima risa, el gobierno social comunista, estos, el día que estuvieran en el comunismo, incluso acabarían del lado del gobierno. Yo me los imagino en el estalinismo, me imagino a Pablo Casado más del lado de Stalin que en su contra. Así de raro soy yo. Pero es que ciertos partidos que supuestamente eran moderados se han movido hacia el populismo porque creen que tienen que entrar en esa competencia. El PP y Ciudadanos trataron de competir con Vox a ver quién era más bruto y más fascista y más nazi. Y quién decía las mentiras más gordas, aunque Vox sigue ganando en los últimos estudios que yo he visto, Vox sigue siendo el que más bulos hace en España, pero de verdad han sentido que deben pasarse a ese lado. Yo siento que el PSOE de alguna manera está resistiendo, pero no del todo, a la fascinación por pasarse del lado del populismo de izquierda y tener la verdad indefectible todo el tiempo, ¿no? Y yo siento que debe resistir, no sé si puede resistir realmente, pero siento que la ciudadanía es la primera que tiene que resistir, y allí es donde yo veo el máximo problema. Y en la misma línea me dice Héctor Fernández Delgado, ¿no cree que los medios de comunicación se equivocan al aceptar la agenda marcada por los partidos políticos? Sí. A menudo los periódicos y programas de radio y televisión se llenan de noticias sobre sus mítines y declaraciones y de entrevistas en las que los políticos repiten como teleñecos lo que les han dictado sus gabinetes de prensa. ¿No sería mejor que los periodistas pasaran de las memeces insustanciales de los políticos y dedicaran mucho más tiempo a informar sobre temas de interés público como los desahucios, la investigación científica, la viabilidad de las pensiones y las condiciones laborales de los trabajadores? El problema es que los desahucios, la investigación científica, la viabilidad de las pensiones y las condiciones laborales de los trabajadores dependen de los políticos. Así que lo que no puedes hacer es ser solamente una cámara de eco de los políticos, que es precisamente lo que he venido diciendo durante toda esta pesadísima hora que no sé cómo han aguantado. No sé si alguien esté aguantando todo esto, porque no tengo claro cuánta gente está viéndonos.
A ver si alguien me dice cuántos nos están viendo. Bueno, eh, pero y me perdí un poco, perdón. Esto no tengo las pantallas que suelo tener en el estudio y esto. Los responsables son los políticos. El problema es que no se desafía a los políticos. Y el problema es que hemos creado una cultura en la que no se entrevista de manera desafiante a los políticos. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un periodista ya muy mayor, mucho más de 75 años en el Reino Unido, que Boris Johnson no se quiso dejar entrevistar por él. Pero es que tú oyes entrevistas en la televisión británica y la forma en que le dan a los políticos y los ponen enfrente de sus propios dichos y les exigen respuestas y representando a la necesidad de la gente de saber, eso es fascinante, son entrevistadores de primera. Los entrevistadores que tenemos ahora son entrevistadores francamente dedicados al elogio y dedicados a la exaltación del político. Entonces el político sabe a quién no darle entrevistas y la gente no le está exigiendo que se las dé. Yo quisiera ver una entrevista a Pablo Iglesias hecha por un periódico de derecha serio y que lo enfrentara a sus dichos, o por un periódico de izquierda serio, pero que lo enfrentara a sus dichos y a sus hechos y a lo que ha hecho durante los últimos 6 años, desde que concibió, 6, 7 años, desde que concibió Podemos hasta el día de hoy. Es una presidencia que me parece totalmente espuria que tiene. Pero también me encantaría que Pablo Casado pudiera ser entrevistado por un periodista de izquierda o un periodista de derecha que lo enfrente a sus dichos y a sus hechos. Oye, tú dijiste tal cosa y resultó que era una mentira gordísima. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijiste? ¿Qué es lo que le prometes a la gente? Tú dices tal cosa. ¿Por qué el partido se comporta de otra manera en estos casos? Vale para todos los partidos, pero hemos creado una lógica en la cual el periodista, el político solo se deja entrevistar por los periodistas que van a ser su cámara de eco. Pero tenemos que no ser la cámara de eco de los políticos, pero tenemos que estar sobre ellos, porque todo lo que mencionas y muchas cosas más dependen de la voluntad política, por lo menos en cierta medida. Y digo por lo menos en cierta medida porque no hay que caer en la idea de que la voluntad política lo es todo. Ya lo hemos visto en México, López Obrador creía que las cosas no pasaban en México porque los anteriores presidentes no querían. Y como él sí quería, todo iba a cambiar y todo iba a ser maravilloso esta vez. Y resultó que no. Resultó que las cosas no son maravillosas y que por más que él quiera, él decretó que desde hace 2 días México tenía un sistema de salud igual al danés, al de Dinamarca. Puedes decretarlo, pero no lo haces realidad. Las ganas de hacer las cosas no bastan. El decir, no eres el genio de Aladino. Dinamarca gasta el 10,4% de su Producto Interno Bruto en salud, México gasta el 2,3%. Mi perro aquí armándola, ustedes perdonarán, está acomodándose, tirando mi reposapiés y empujándolas, ya se apagó. Entonces, sí, hay que preguntarle por la voluntad política a los políticos, pero también hay que entender las condiciones objetivas en las que se desarrollan y que pueden querer hacer cosas que simple y sencillamente resulta imposible hacer porque no hay dinero, porque no hay las condiciones políticas, porque no tienen los votos necesarios en el Congreso para hacerlos, porque no es el momento, porque cuando Zapatero se propone renegociar el concordato con el Vaticano, por ejemplo, es cuando se le cae encima la crisis de 2010. Hombre, todo el mundo le dice, ¿por qué no lo hiciste? Porque estaba en otra cosa, porque no, hay cuestiones objetivas que condicionan lo que hacen los políticos, pero los medios de comunicación no nos los han enseñado porque lo resumen todo en no quiere, es malo, tiene ideas equivocadas, nos quiere jorobar a todos. Y esto es continuo en el accionar de los medios. Entonces esto lo vuelve peligrosísimo. Bueno, casi una hora de esto. Creo que ya estarán ustedes hasta el gorro de mí, pero voy a pasar a unos pendientes rápidamente del anterior streaming y luego vamos a el chat de ahora que ni siquiera lo he visto, pero debe ser aterrador. Casi una hora de esto, creo que ya estarán ustedes hasta el gorro de mí. No he visto en el chat, ni he visto a quién tengo que bloquear en el chat, por cierto, que solo empecé, pues que no puedo hacerlo todo a la vez, voy a necesitar que alguien luego sea moderador conmigo en el chat para los siguientes streamings. Bueno, del anterior streaming, ¿alguna vez entrevistará a Roxana Kramer? Pues no sé, puede que sí, puede que no.
Cierto personaje de derecha en Chile dice que el estado de bienestar fracasó y menciona a Suecia como ejemplo. Me encanta. Como Suecia ha tenido gobiernos de derecha, entonces citan, no, Suecia no es socialista, Suecia es un libre mercado, sí es un libre mercado, pero manejado por socialistas. Pero siempre que dicen esto se les olvida que acaba de haber elecciones en Suecia y los socialdemócratas otra vez están en el poder. Si no funcionó, porque volvieron a elegir socialdemócratas. Las instituciones socialdemocráticas suecas, noruegas, finlandesas, islandesas, danesas, holandesas, etcétera, siguen vigentes, son las que crean el estado de bienestar, son las que crean las pensiones, la escuela, la salud, la seguridad en el trabajo, las guarderías gratuitas que España debería tener. Todo esto que hace que la gente tenga una vida digna y que tenga una vida sin miedo, es producto de las políticas socialdemócratas. Que se pueden equivocar los socialdemócratas, por supuesto, y que luego la gente votará por otros, sí, pero cuando llegan los otros no se atreven a destruir esas políticas. Entonces, eso que siempre que sacan a Suecia, que se les olvida que hoy Suecia, como otros muchos países, está siendo gobernada por socialdemócratas. ¿Por qué hay posturas indistinguibles entre sí que son de izquierda o de derecha, dependiendo de la nacionalidad de quien la enuncie? Por ejemplo, la defensa de la soberanía nacional. Porque la defensa de la soberanía nacional ah, tiene una expresión distinta en la izquierda y en la derecha. En la izquierda puede ser la defensa en contra del intervencionismo externo, pero en la derecha puede ser la defensa en contra de los inmigrantes, por ejemplo. No, vamos a defender al país, vamos a defenderlo de los malvados inmigrantes, es muy distinto, vamos a defenderlos de una potencia invasora o de los créditos depredadores de China, ¿no? En general, sin embargo, yo considero que el nacionalismo es de derecha, siempre lo he dicho, y el internacionalismo es de izquierda. ¿Qué opino del diario Nueva Sociedad? No lo conozco, lo siento, no lo conozco. ¿Qué opina del Fondo Monetario Internacional? ¿Cree que realmente ayuda a desarrollar las economías o solo es una herramienta de poder de países como Estados Unidos? Yo creo que el Fondo Monetario Internacional es una cosa totalmente mal comprendida porque se le ha identificado precisamente como una instancia de poder. El Fondo Monetario Internacional es un banco que presta dinero. El problema es que es el último. De todos aquellos a los que les puedes pedir prestados cuando eres un país, cuando ya todo te salió mal y tu economía está hecha un desastre, te queda una sola opción, el Fondo Monetario Internacional. Pero el Fondo Monetario Internacional te pone condiciones. Oye, yo te voy a prestar el dinero para que salgas del agujero, para que le pagues a tus acreedores, porque un país que no les paga a sus acreedores es un país que destruye su economía, con el que nadie quiere comerciar, porque no va a pagar, etcétera, etcétera. Entonces el Fondo Monetario Internacional dice, te presto, pero te voy a poner unas condiciones. Y las condiciones que te va a poner el Fondo Monetario Internacional son las condiciones de una ortodoxia económica con rasgos claramente neoliberales, lo cual es terrible. No es tanto el poder de Estados Unidos como el poder de la ideología neoliberal, de las ideas de Hayek y las ideas de el monetarista, que ahora se me acaba de ir su nombre, el de los Chicago Boys. Pero, entonces, el Fondo Monetario Internacional te presta a cambio de que reduzcas el Estado, de que bajes los impuestos, de que reduzcas el gasto, y esto generalmente acaba pagándolo, obviamente, cualquier país donde reduces el gasto desde abajo, pues es la gente menos favorecida, los más pobres son los que acaban pagando los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, por supuesto que es bien criticable el hecho de que el Fondo Monetario Internacional imponga esas condiciones. China impone otras, China se queda con tu infraestructura, pero nadie critica a China, no sé por qué. China te presta para que hagas un bonito puerto, y luego cuando no puedes pagar el puerto, cosa que China ya sabía, porque si tuvieras crédito internacional, una buena situación de crédito internacional, habrías conseguido otros créditos mejores para hacer tu puerto, pero no, nadie te quería prestar y China viene y te presta para hacer tu puerto. Y el día que no le puedes pagar, China le dice, perfecto, me das la administración del puerto durante 99 años y estamos a mano. Es usura. El Fondo Monetario Internacional también hace usura, pero es menos brutal porque no hay plan de choque de ortodoxia económica del Fondo Monetario Internacional que haya durado 99 años, afortunadamente. Y lo triste es que a veces la ortodoxia funciona cuando se han cometido atrocidades brutales con la economía, que fue el caso de Grecia.
yo no voy a defender el Fondo Monetario Internacional, pero se reordenó la economía griega, que era de un ridículo. Lo que se había hecho con las pensiones no eran unas pensiones justas y adecuadas para la ciudadanía, era verdaderamente una depredación del tesoro público. Y claro, la receta del Fondo Monetario Internacional fue muy lesiva, no solo para aquellos que tenían pensiones abusivas, sino para aquellos que tenían derecho a sus pensiones normales. Entonces es mucho más complejo y claro, los medios de comunicación te lo ponen todo muy sencillo. El Fondo Monetario Internacional te salva porque son muy buenos y además te dicen cómo organizar tu economía de la mejor manera neoliberal. O el Fondo Monetario Internacional son muy malos porque te imponen una serie de condiciones. No, diles que no. A ver quién te presta cuando ya has pasado por encima de tu economía. Y no hay que olvidar una cosa, Clinton tenía un letrerito en su escritorio, en el escritorio en la oficina oval, y deberían tenerlo todos los gobernantes del mundo, pero también todos los ciudadanos. Y decía, it's the economy stupid, es la economía estúpido. La esencia de toda la administración pública, la esencia de toda la política es la economía. No solo la macroeconomía, el Producto Interno Bruto y el Producto Per Cápita y las cifras de exportaciones e importaciones, no, también la microeconomía. ¿Cuántas personas tienen guardería? ¿Cuántas personas no tienen pensiones? ¿Cuántas personas no han podido tener acceso a la escuela? ¿Cuántas personas no tienen agua corriente? ¿Cuántos seres humanos no tienen? ¿Cuántos de sus gobernados, de sus ciudadanos, no tienen suficiente comida todos los días? O comida de calidad todos los días, ya que el hambre como tal ha sido erradicada, pero la desnutrición no en los países opulentos. Es la economía, y esto es, pero la economía es demasiado compleja para la mayoría de la gente, y entonces se quedan con la explicación simplista del Independiente, de OK Diario, del Público o del Diario.es, o, por ponerlo del otro lado, de Reforma o de La Jornada en México. ¿Qué opino de Pepe Mújica? A ver, esto va a ser complicado. Pepe Mújica es un sujeto despreciable que asesinó gente en nombre de una idea, y cuando matas gente en nombre de una idea, lo único que haces es matar gente. La idea no mejora, la idea no se valida cuando tú le metes un tiro a alguien por la espalda, como lo hizo Pepe Mújica. Sí, ese viejecito simpático, bofletudo, que es el presidente más pobre, que no usa calcetines, que es campesino, que es, vamos, que habla como gurú del Oriente, con una suavidad, con una tranquilidad, con una visión poética. Ese tío le metió un tiro a una persona en la espalda cuando era joven, que obviamente lo ha superado porque la gente puede redimirse o puede regenerarse, pero eso está allí. Pepe Mújica fue un tipo que se pasó de idealista y se pasó de poético, y esto lo demostró el gobierno anterior de Tabaré Vázquez y el gobierno posterior de Tabaré Vázquez. Mújica se pasó de rosca en muchas cosas y se faltó de rosca en muchas cosas. Por ejemplo, por su misma posición de esta izquierda mística, poética, despreció la ciencia. Quizás por eso apoya ahora al López Obrador, ¿no? El desprecio a la ciencia los reúne. Yo tengo amigos uruguayos, no voy a decir quién, pero hay gente de matemáticas, de física, etcétera, que está horrorizada. Y uno le decía, ay, pues si Mújica es tan simpático y tan mono, el viejecito. Y dice, sí, pero está destruyendo la ciencia en Uruguay. Entonces, a ver, explícame eso. Claro, te daban los datos. Y dices tú, no, pues sí, claro, está haciendo mucho populismo y poca administración a largo plazo. El populismo es darte un cheque hoy, darte dinero hoy, es caridad. El trabajo a largo plazo es, te voy a dar las condiciones necesarias para que no tenga que darte limosna, para que salgas de la pobreza, para que salgas del hambre, para que salgas de la marginación, para que tengas tu casa. Entonces, creo que Mújica en ese sentido falló muchísimo, pero bueno, finalmente él es el pasado, aunque ahora ha sido el presente apoyando a López Obrador, es un error que me parece gravísimo. ¿Qué opino de la izquierda de Foucault, Zizek, Derrida, Judith Butler, Paul Preciado, de lo queer, la deconstrucción y lo posmoderno? Porque es una izquierda idealista, que es una izquierda relativista, que es una izquierda que abandona los principios fundamentales, filosóficos y políticos de la izquierda en aras de una concepción bastante cuestionable de la justicia social, utilizando métodos que son aborrecibles, sea para la izquierda o sea para la derecha. Es decir, los métodos del autoritarismo, los métodos de la cancelación, los métodos de la censura. Hay cosas que yo no me atrevo a decir en Twitter, yo mismo,
porque sé que me van a cocinar vivo los posmos y los queers. Los veo como una izquierda regresiva y como una izquierda feng shui, en el sentido de que tienen creencias místicas, pero gravísimas. Derrida en particular y Foucault en particular y Lacan sobre todo, tienen creencias absolutamente ridículas. Creencias que son demostrablemente falsas, pero a partir de las cuales desarrollan sus visiones teóricas. Entonces, finalmente, la afirmación básica de todo esto es que la realidad objetiva no existe, que la realidad objetiva se crea mediante el discurso, que la realidad objetiva es despreciable, que la biología no existe, que la física no existe, que la ciencia es solamente una opinión y es tan válida como cualquier otra opinión. Esto como base de un pensamiento filosófico, de un pensamiento de izquierda, para mejorar la vida de los más desprotegidos y lograr las ideas esenciales de la izquierda de igualdad, de mayor igualdad de oportunidades y de mayor igualdad, no de una igualdad absoluta, ya lo hemos hablado, de igualdad, de solidaridad, de justicia, de igualdad de derechos, igualdad ante la ley, de igualdad ante la sociedad, es totalmente opuesta a ella, es contraria. Las identidades lo que hacen es rescatar el racismo para convertirlo en algo de izquierda. No, no somos iguales porque yo soy negro y tú eres blanco. No, no somos iguales porque yo soy aborigen australiano y tú eres indio estadounidense. No, no somos iguales porque tú eres gay y yo soy heterosexual. No, pero yo no soy igual a ninguno de ustedes porque yo soy bisexual y yo soy distinto de todos ustedes porque yo soy transexual o asexual o pansexual o lo que sea sexual. Todo eso va en contra de la idea de la izquierda de que tenemos intereses comunes todos, que debemos luchar juntos todos y que todos somos iguales y nadie vale más que otros. Entonces, llamarla izquierda a mí me cuesta mucho trabajo, pero sé que se encuadra en la izquierda, sobre todo en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la izquierda nunca ha funcionado, nunca ha existido. La izquierda marxista, que era esencialmente trotskista, en los años 40, 50 se diluyó, dejando atrás simplemente la experiencia sindical, que esa sí fue quizás lo mejor que hizo la izquierda estadounidense, aunque luego se corrompieron los sindicatos. Pero no hay izquierda en Estados Unidos, no hay una izquierda real, sólida. La New Left, de la que yo hablé en mi libro de la izquierda Feng Shui, y todas las versiones, los intentos de ser de izquierda en Estados Unidos, siempre chocaron con la realidad de que en Estados Unidos no se puede ser de izquierda, o que se llama ser de izquierda, ser Joe Biden. Y a Joe Biden dice, nos va a traer el comunismo, dice Fox News, ¿no? Entonces, no hay una izquierda real. Y lo que me parece aterrador es que una izquierda mucho más desarrollada en cuanto a teoría, en cuanto a análisis de la realidad, en cuanto a conocimiento de la economía, como es la izquierda europea, se suba al carrito de la izquierda estadounidense, porque finalmente, como es el imperio, pues hay que seguir lo que se les ocurre a los tipos del extremo marginal de la academia estadounidense. A mí me parece lamentable. Se puede ser tradicionalista y conservador en la personal y ser de izquierda en lo social y querer que la gente sea libre de vivir como quiera. Es que, ¿qué es ser tradicionalista y conservador? Ser tradicionalista es conservar las tradiciones. Ser de izquierda es ser progresista. Si no estás dispuesto a renunciar a tus tradiciones, te veo muy difícil que te apuntes a la izquierda. La izquierda es progresista. El otro día lo decía yo y lo repetían algunos. Las hermosas tradiciones, esas que tú adoras hoy, ocupan el lugar de las tradiciones que tenían otros antes, que también las consideraban sagradas. Y tus tradiciones las destruyeron, las desplazaron, y ahora tú no consideras sagradas aquellas tradiciones. ¿Qué tradiciones vamos a conservar? ¿Hasta dónde vamos en el pasado a las tradiciones? Las tradiciones del siglo XIX, las del XVII, las del XVI, las del XII, las del IV, las del 6 antes de Cristo. ¿Cuáles y bajo qué baremos se mantienen ciertas tradiciones? Es tradicional que la mujer le jure obediencia al hombre en el matrimonio, maravilloso, conservemos esas tradiciones, no, esa no. Vale, pero la esclavitud es tradicional, gran parte de la riqueza de Occidente se construyó sobre la esclavitud, Grecia, Roma, Estados Unidos. Hombre, no, la esclavitud es una bonita tradición, hay que continuar con ella. No, no tampoco esa. Luego la persecución a los homosexuales, quemarlos es bonito, y a la gente que nos parecía bruja la quemábamos. Son tradiciones también, y duraron cientos de años. ¿Con qué bases se eligen las tradiciones que conservamos o no? Solo con las bases de la ciencia, solo con las bases del conocimiento, y solamente si decidimos
renunciar a nuestras tradiciones, si no estamos dispuestos a renunciar a ellos, no. Así que yo creo que es difícil. Yo creo que, a ver, la gente es capaz de creer dos cosas distintas al mismo tiempo, se llama disonancia cognitiva, y claro que puede ser tradicionalista y conservador y creer que eres de izquierda, pero me parece una contradicción. ¿El PRI es centro-derecha o centro-izquierda? No, el PRI no es nada de eso. El PRI se inició con un discurso de izquierda que más o menos muere con López Mateos. Es una izquierda que se va moviendo hacia la derecha, pero más que hacia la derecha, se mueve hacia la corrupción populista demagógica. Es decir, el discurso de izquierda con el que empieza el PRI, el PNR, el PRM, que empieza con Plutarco Elías Calles, su persecución a la iglesia, que desata la guerra cristera, Cárdenas, que hace una serie de políticas e instituciones claramente socialistas, y los que siguen, que más o menos siguen hablando de izquierda, aunque siendo cada vez menos de izquierda y cada vez más corruptos, hasta López Mateos, que es el que hace la última gran expropiación, que es la expropiación de la industria eléctrica, y luego lo que queda es el discurso de izquierda y una praxis hipócrita y cínica que no tiene ideología. Y yo creo que el PAN, que era un partido de derecha, abandonó la ideología cuando decidió aliarse al PRI para darle para que le reconocieran el triunfo a Fox. Y creo que López Obrador también carece de ideología. Entonces, son categorías que implican un marco estructural e ideológico del cual yo creo que carecen los partidos políticos mexicanos en general y que lo tuvieron en su momento en el pasado. ¿Los socioliberales están cerca de los socialdemócratas? Yo creo que sí. Están en el centro, pero no sé si centro izquierda o centro derecha. Es que eso ya es hilar muy fino en la semántica. Los socioliberales se acercan mucho en sus ideales sociales a los socialdemócratas, pero no en sus ideales económicos. Si los socialdemócratas finalmente seguimos pensando que el hecho de que los trabajadores participen en la propiedad de los medios de producción es buena, ya sea a través de cooperativas o, como yo le he planteado en muchas ocasiones, comprando acciones, que el grueso de los trabajadores tenga el 20% de las acciones de la empresa y pueda hablar en la junta de accionistas. A mí me parece que eso sería genial. Es un socioliberal, no lo va a aceptar, que eso está muy lejos de expropiar todo y que lo controle el Estado. Los trabajadores deben tener voz en las empresas. Yo recuerdo mucho, y esto pasa, yo recuerdo mucho cuando las opciones de compra de acciones que dan en Estados Unidos cuando a un trabajador les resulta muy valioso. Claro, porque le das el 1% de las acciones, puede no representarle mucho dinero, porque te representa mucho en lealtad, pero al mismo tiempo te representa participación en las decisiones de la empresa. Entonces, yo creo que ahí es donde los socioliberales, los socialdemócratas nos vemos. Sin embargo, los comunistas siempre van a gritarnos socialliberales a los socialdemócratas, pues no los insultos, o socialfascistas, pues como no dan para más, pues insultan. ¿Qué proponen los socialdemócratas para combatir la corrupción de Estado? Nada. La socialdemocracia no propone cosas concretas contra la corrupción, porque puede haber corrupción en un partido que se diga socialdemócrata, tanto como en uno que no lo sea. El combate a la corrupción no tiene que ver con la ideología. El combate a la corrupción tiene que ver con una concepción del Estado en la cual la ciudadanía debe tener poder de decisión sobre el Estado, y el Estado debe ser lo suficientemente transparente para impedir los actos de corrupción. Puedes tener limpieza y transparencia en la izquierda y en la derecha. Lo demuestran los gobiernos de izquierda y derecha en los países nórdicos, por ejemplo. Lo demuestran los miembros del Partido Republicano en Estados Unidos, que han estado reconociendo el triunfo de Biden y le han estado diciendo a Donald Trump que pare, que se detenga, que se controle un poco. Ayer yo vi un discurso extraordinario de un funcionario del republicano. Está diciendo, usted tiene todo el derecho del mundo a acudir a los tribunales para defender que hay un fraude, pero no valide usted la violencia, porque se está ejerciendo o amenazando con violencia a aquellos trabajadores de las elecciones que están dando los datos que no le gustan a la base de Donald Trump. Entonces, no es... yo creo que la corrupción se resuelve con más democracia, con más democracia, con más democracia. Democracia a todos los niveles, democracia que exija transparencia, democracia que tenga supervisión de la ciudadanía sobre las acciones de gobierno y sobre el uso de los recursos que hace el gobierno. Cuando hay opacidad, cuando no hay leyes claras, cuando la gente no está participando en las leyes, en la redacción de las leyes,
vas a tener corrupción independientemente de la ideología que profese o diga profesar el grupo en el gobierno. ¿Es cierto que mientras más abarcativo es el Estado, mayor es su tendencia a la corrupción? No, tampoco tiene por qué serlo. Y tienes estados enormemente poderosos como el Estado estadounidense, te pongo un ejemplo, donde la corrupción es razonable. Nunca vas a poder eliminar el 100% de la corrupción, siempre se te van a colar algunos, pero la corrupción es manejable, no se convierte en un problema de Estado, como lo es en México o como lo puede ser en Brasil. En Uruguay no hay un problema de estado de corrupción. En España no hay un problema de estado de corrupción porque además los tribunales funcionan. Y ese es el otro, la independencia del Poder Judicial con leyes razonables, con leyes bien diseñadas para combatir la corrupción, para exigir la transparencia y un Poder Judicial independiente que lo haga cumplir, son las claves para acabar con la corrupción, nada más. Y luego, bueno, vamos a pasar un poco al chat porque deben estar furiosos conmigo que no le hago ningún caso al chat. Pero es que, verdad. Bueno, a ver, mi primera, estoy desde el principio, estoy hace 1 hora con 20 minutos. Me van a perdonar, pero así es esto. Mi primera pregunta es la siguiente: ¿los presidentes de Estados Unidos son masones? No, hombre. ¿Tienen algún poder oculto la masonería? No, hombre. Esto ya lo he contado. La masonería fue el espacio de la libertad política después de la monarquía. La ilustración es masónica, ¿por qué? Porque no se podía hablar libremente, entonces se hablaba en clubes secretos. Y hubo muchos clubes secretos, los Illuminati de Baviera fueron unos, desaparecieron en 1792, me parece, la gente cree que siguen existiendo. Y las logias masónicas eran partidos políticos. En México, si ustedes se van atrás al siglo XIX, no había partido liberal y partido conservador. Había partido yorquino y partido escocés. La logia yorquina y la logia escocesa, que unos eran liberales, creo los yorquinos, y los escoceses eran conservadores. Entonces, no es que los masones tuvieran poder, es que los políticos se criaban en la masonería como ahora se crían en los partidos políticos. El papel de los masones lo empezaron a ocupar los partidos políticos, el desarrollo ideológico que trasciende a esa necesidad de callar en los que existía antes de los inicios de la democracia en 1776 en Estados Unidos, 1789 en Francia, y entonces la masonería empieza a convertirse en lo que es un club de amigos que a veces se ayudan un poco, pero que ni tienen ni ejercen poder ni están vertebrados internacionalmente. Más vertebración internacional tiene el Club Rotario, por favor. En serio, pero la gente sigue creyendo en lo de los masones, me llama muchísimo la atención. Hola a todos los que me saludaron primero. Dice que, ¿por qué piensas que los medios han tenido nula atención a las manifestaciones que se están dando en la India, siendo que son una de las más grandes que ha tenido el país? Porque la relación que en general tenemos los países, España y México, supongo que hablamos, o América Latina con la India, es escasísima. No hay una relación económica, no hay una relación política, no hay una relación de inmigración sólida. Entonces, el periodismo habla de lo que le interesa a la gente, no de lo que no le interesa. España, por ejemplo, tiene muy poca relación con África, pero el Reino Unido mantuvo relaciones coloniales con África hasta hace muy poco tiempo, y relaciones coloniales extensísimas e intensísimas. Entonces, si tú ves un informativo de la BBC, tiene secciones enteras dedicadas a África y a la India y a Pakistán. ¿Por qué? Porque la enorme inmigración que ha tenido por haber sido la potencia colonial en la India y en buena parte de África, los vuelven de interés, porque además tienen una ciudadanía. Pero cuando en México tienes una gran ciudadanía española, una gran ciudadanía guatemalteca, salvadoreña, pues vas a informar más sobre esos países. No es que los medios estén ocultando nada, sino que se habla de lo que le interesa a la gente. Y esto es lo que hace un jefe de redacción: detectar el interés de la gente y decir, bueno, de las órdenes de trabajo que da, mañana tú vas a ir a tal lado y te vas a enterar de esto. Mañana tú vas a ir a tal secretaría o ministerio y vas a preguntar esto. Son las órdenes de trabajo que reciben los reporteros todos los días. Gracias a María por su, qué linda, por su apoyo. Si escuchas voces de fondo, tengo esquizofrenia, no son excluyentes. Pueden escucharse voces de fondo y puedes tener esquizofrenia. Así que ten mucho cuidado, yo lo revisaría con el médico. Se oye un eco bajito, porque bueno, yo tenía miedo que se oyera un eco altísimo. A ver, que estoy en mi casa, que no tengo el micrófono
bueno que tengo en el estudio. Gracias a Problem Chart por su granito de arena. Que periodistas, bueno, los más media no necesitan periodistas, sino personalidades agradables, carismáticas, que retraten bien para leer noticias, pero para ir a conseguir la información en la redacción necesitas periodistas, necesitas gente que conozca bien qué es el periodismo y cómo es el periodismo, si no, no tienen nada que leer los otros, las cabecitas parlantes. En Estados Unidos, sin embargo, las cabecitas parlantes generalmente son buenos periodistas y hacen entrevistas espectaculares. Y conozco algunas de las mejores entrevistas que yo he visto en mi vida. Las dos de Bárbara Walters a Fidel Castro, por ejemplo, son espectaculares. Bárbara Walters ha sido cabecita lectora de noticias en un momento dado. La que hizo el trabajo de Donaldson cuando fue a descubrir a Privke en Argentina, en Bariloche, al criminal de guerra nazi Erich Privke, lo que es, ves a un periodista que se acerca a un tipo que se llama distinto, que ha cambiado de nombre y se está ocultando porque es un criminal de guerra buscado, y viene saliendo de donde trabaja hacia su auto y se acerca a Donaldson y le dice, señor Privke, un momento, por favor. Y el tipo gira y dice, dígame usted, y en ese momento se da cuenta de que acaba de destrozar su cobertura, que acaba de reconocer que es Erich Privke, y entonces se le dice, soy Sam Donaldson, la televisión estadounidense, quiero hablar un momento con usted. Usted estuvo en Roma en 1933, o en 1936, 38, no me acuerdo de la fecha exacta. Es decir, es un periodista de unos niveles absolutamente admirables. ¿Cómo haces que alguien sepa, que alguien reconozca que es quien está diciendo que no es? Fue brutal. Y está en YouTube, si lo ven, Stephen Donaldson, Erich Priebke, B con BK, es absolutamente espectacular. Después de eso, Erich Priebke fue deportado a Italia y nunca volvió a estar realmente libre. Todavía hay secciones de sociedad, gracias. He visto con preocupación cómo muchos canales con más de 200,000 visitas por vídeos y hasta 20,000 me gustas hablan de teorías de conspiración en las elecciones de Estados Unidos. Claro, lo emocionante siempre va a ser más interesante que los datos, por más que tratemos de ser interesantes los datos. Lo primero es convencer a la gente de que los datos le valen más, aunque le resulten menos emocionantes. Pero en un mundo de emoción, aquello que te emociona, le das más valor que los datos. Es lo que creo que tenemos que cambiar. Es lo que creo que la caída de Donald Trump nos tiene que ayudar a empezar a cambiar. Porque sí, y es que creo que pasa en todos los niveles. ¿Por qué la música bailable en este momento, la música que puedes bailar tiene mucho más importancia que los cantautores, que en los años 70 eran importantísimos los cantautores, por más que se siguiera bailando? Porque la emoción inmediata del tunda tunda es mucho más avasalladora el escuchar con calma una letra de, no sé, un grupo que hace folk y folk de bluegrass, pero son alemanes, pero hablan de los horrores del manicomio de Bedlam a fines del siglo XIX en Londres, que es la canción Bedlam de un grupo que hoy acabo de poner algo de ellos, además, que es The Road to Happiness, que es un grupo de bluegrass alemán. Hombre, necesitas prestarle atención, necesitas saber el idioma. En cambio, para escuchar a Maluma no necesitas nada de eso. En Argentina somos los reyes de la grieta. Creo que el mundo de... Mi perro está dando una lata, pero bueno. No tengo idea de lo que es la grieta, lo siento, discúlpame. En República Dominicana, tan maniatados al declaracionismo y las notas de prensa, me lo dice Argelia Romero, que es una gran periodista dominicana, muy buena amiga mía, nunca la he visto en mi vida, la conozco solamente por internet, primero por Twitter, pero por lo que veo en República Dominicana, sin embargo, tienen un nivel de libertad de prensa que a mí me parece admirable en un Caribe que no suele ser así, en España se confunde la militancia con periodismo. No es que el periodismo es militancia, no, es aterrador hoy. Leí en Twitter hoy que el mercado de Wuhan pertenece a la farmacéutica Pfizer. Es absolutamente idiota. Es que se diga me parece grave. Estamos oyendo a mi perro rascarse contra el cuello isabelino, con lo cual logra hacer muchísimo ruido y no logra rascarse, porque la oreja está detrás del cono del disfraz de lámpara que le ponen a los perros. Perdón.
Un segundo. ¿Alguien me puede explicar por qué una farmacéutica va a comprar un mercado de comida en Wuhan, China? ¿Qué relación puede tener una farmacéutica? Me parece es alemana o no, británica, la Pfizer. ¿Por qué puede haber ido a comprar un mercado de comida en Wuhan? No en Pekín, no en Shanghái, en Wuhan. Es que dicen lo que sea porque alguien lo va a repetir, pero realmente se salen de Pfizer, unas empresas que tienen la vacuna del C-19 muy avanzada. ¿Qué le parece esto? Me parece una mentira enorme. Lo que sí me parece interesante es recordar que los creadores de la vacuna es una pequeña empresa de farmacéutica que se alió con Pfizer, y la pequeña empresa farmacéutica está hecha por dos, perdónenme, es que creo que mi perro quiere salir, pero no va a poder. La pequeña empresa que hizo la vacuna aliada con Pfizer es de una mujer que inmigró de Turquía a los 4 años al Reino Unido, es médico, y de otro señor que nació en el Reino Unido, pero hijo de inmigrantes turcos que fueron a trabajar en fábricas, no eran millonarios, y son dos inmigrantes turcos que ahora están casados, los que hicieron la vacuna. Eso es más interesante todavía. 120 viéndome en directo, enhorabuena porque vas creciendo en la audiencia, por ahí vamos más o menos, me da mucho gusto, y está con COVID, Shushu, Baná, los mejores deseos, porque tiene COVID, ojalá sean los casos más leves. ¿Por qué crees que los medios no han hecho abordar el tema de las manifestaciones en la India? Por favor, si lo repiten varias veces, yo me voy a enterar de todos modos, con una vale, no sean así. Tenía entendido que en el periodismo una de las cosas más importantes era el estilo indirecto en la comunicación, evitar hacer afirmaciones que pudieran llevarte a demandas y litigios. No, el periodismo tiene que ser directo. El punto es que las afirmaciones que haces tienen que estar sustentadas en documentos y fuentes. Si están sustentadas en documentos y fuentes, no hay forma posible de que te demanden o litiguen contra ti. Primero que nada, estás ejerciendo la libertad de expresión. Segundo, estás garantizando la libertad de información de tu público. Siempre van unidas. Y tercero, si no es cierto, si estás diciendo una mentira o afirmas algo que no está sustanciado, sí te puedes meter en un lío. Pero al contrario, el periodismo debe ser absolutamente directo en cuanto a dar los datos, pero los datos tal como son. A mí me han amenazado ya 3 veces con demandas. Un señor que hace grabaciones de muertos, según él, Pedro Amorós, Iker Jiménez me mandó a su abogado, ya hemos hablado de esto. En alguna otra ocasión me dijo, te voy a demandar y te voy a quitar todo lo que tienes. No tengo mucho, pero tú adelante. Nunca lo hacen. Pero no hay que ser indirecto, porque estás garantizando el derecho del público a estar informado. Arturo Illén, en Argentina permitió la libertad de prensa total, lo derrotaron grupos de poder y fue un medio quien lo puso el mote de tortuga. Bueno, tiene problemas la libertad de expresión, es un riesgo, es arriesgada con todas las libertades. El periodismo actual es de opinión, sí, que es es el boletín oficial del Estado, es el equivalente al diario oficial de la Federación en México, es donde el Congreso, los diputados y el Senado publican las leyes, decretos, planes, etcétera, que hacen. En España es el BOE. Muchos youtubers se escudan dando información falsa diciendo, esa noticia me llegó, yo no puedo confirmarla, pero es mi responsabilidad compartir todas las informaciones y que usted juzgue. No, tu responsabilidad es compartir información, pero para ello tienes que cotejar primero y que comprobar primero que efectivamente sea información y no desinformación. Esto lo decíamos con respecto a Iker Jiménez, y lo voy a repetir. Cuando tú eres periodista y tienes una persona que dice que llueve y otra persona que dice que no está lloviendo, tu función no es darle voz a los dos y que la gente decida si está lloviendo o no está lloviendo. Tu función es poner a esas dos personas y decir, este dice que no está lloviendo, este dice que está lloviendo, yo fui a la ventana, vi y sí está lloviendo, el que dice que no está lloviendo miente. Esa es la función del periodista, sino lo que tiene simplemente alguien que copia comunicados de prensa y los repite. La función del periodista es precisamente diferenciar la información de la desinformación. ¿Qué opino de Alsina? No sé de quién es Alsina. No tengo claro en este momento quién es Alsina.
¿Qué opina del profesor de la COPE que se pone a cantar sobre el libre mercado? Canta bien, siquiera. No sé si canta bien. Nunca vi que los medios hablen en contra de alguien que paga la pauta. Pues lo ves en Estados Unidos, por ejemplo, eso lo ves muchas veces en Estados Unidos. De hecho, yo recuerdo, no solo medios informativos, sino un programa de variedades, como la televisión Late Night, cuando Stephen Colbert un día denunció al presidente de la NBC porque había cometido actos de acoso sexual. Y era su patrón, era su jefe directo, el presidente de la NBC, mientras él está en la NBC. Sin embargo, decidieron hacerlo y al final resultó que él hizo bien. A ver, ¿cómo creo que hay que afrontar la violencia en México? La única forma es con una policía bien pagada, bien entrenada y bien exigida. Cambiar a la policía en un país con unos niveles de corrupción tan profundos como los de México es enormemente difícil, pero es más difícil cuando nunca empiezas. Y el gobierno, el López Obrador, no ha empezado. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno, todavía era jefe, no era jefe de gobierno, era regente, fue el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Distrito Federal en aquel momento. Yo fui responsable del comité de seguridad de mi barrio, de mi barrio, que era en la colonia Condesa y en la colonia Cuauhtémoc. Y tuvimos que ir poco a poco diciéndoles a los periodistas, las cosas han cambiado, pero trabajábamos todos los días y nos reuníamos con la policía todas las semanas y hablábamos con la policía y les recomendábamos, decíamos, oye, aquí en este lugar están asaltando y es la segunda vez que te digo que tienes que mandar un policía. Ya asaltaban con horario, incluso me acuerdo, unos asaltaban en un puente peatonal de 7 a 9 de la noche cuando la gente salía del trabajo. Se oye, pone un policía, que es la tercera vez que te lo digo. Éramos el enlace entre la ciudadanía y la policía, pero se iba haciendo y empezó a tratar, pero tienes que hacerlo, es enormemente difícil. Por otro lado, tienes que perseguir a la delincuencia, tienes que perseguir el narcotráfico, tienes que tener gente que se arriesgue, y lo que no puedes hacer es decir que los vas a dar abrazos a todos y que la culpa de la delincuencia es la pobreza. Mira, los cárteles no son pobres y los cárteles tienen muchísimo dinero porque la causa de esa delincuencia es la ambición, no es la pobreza, por mucho que no le guste a Pedro Miguel y me bloquee por decírselo. ¿Crees que Latinoamérica necesita una cadena noticiosa tipo la BBC o la Deutsche Welle, la alemana, la DW o DW? Sí, claro, pero la BBC, no olvidemos que no es gubernamental, es pública. Es decir, la gente paga, cuando compras un televisor, tú pagas una cuota, para tener a la BBC. O sea, la BBC es de la gente, no es del gobierno, del gobierno británico. No sé qué tan lento voy con esto. ¿Crees que los medios impresos pueden sobrevivir en esta era digital? No. Algunos sí. Por ejemplo, el libro objeto va a seguir existiendo. La revista, hay muchas cosas de revista y con ilustraciones que creo que deben seguir existiendo y pueden sobrevivir en impreso. Pero la mayor parte de los medios se van a mover a lo digital y eso me parece, además de ecológico, baja los precios e incluso aumenta los ingresos de los que hacemos el trabajo. Lo que yo gano por un libro electrónico es bastante más en porcentajes que lo que yo gano en un libro. A ver, en un libro impreso en papel yo llevo el 10% y cuando uno es muy bueno y muy famoso, negocia hasta el 12%, ¿no? Pero no. ¿Qué opinión tienes de Syriza? No lo tengo tan claro. ¿Por qué Estados Unidos tiene bases en Latinoamérica? No sé qué bases tiene en Latinoamérica. Yo recuerdo que tenía la base de Panamá. No sé si todavía la tenga, pero no sé qué bases militares. A ver, díganme ustedes qué bases militares tiene Estados Unidos en América Latina. Seguramente, además, las bases militares se hacen con tratados internacionales. Los tratados internacionales son derecho internacional. Estás obligado a cumplirlo aunque cambie de gobierno. Tienes que renegociar esos tratados para conseguir que deje de estar la base militar y cosas por el estilo. Entonces no es tan fácil. Si un gobierno proclive a Estados Unidos les dio un contrato les concedió una base militar y se convirtió en un instrumento de derecho internacional, quitar esa base no es tan sencillo. ¿Qué opinión tienes de Syriza? Tengo poco conocimiento de Syriza. Syriza era un partido comunista y por lo tanto tenía los ideales del marxista-leninistas, pero con una base
fuertemente populista, lo cual al final lo que consiguió fue tener que abandonar todo eso, de hacerlo a un lado y entregarse en manos del Fondo Monetario Internacional, lo cual ha salvado de alguna manera su economía con un costo social y humano aterrador. Esto también hay que decirlo, ¿no? La economía, digo, la microeconomía es importante, pero bueno, por eso se alejaron de Syriza corriendo todos los que antes habían ido a apoyarlo, principalmente Pablo Iglesias y Monedero, ¿no? Me parece un buen periodista que trata temas interesantes, Juan Soto Ibars. Sí, incluso una vez me peleé con Juan por alguna cosa. Estuve en desacuerdo con él, se enojó, yo me enojé también, nos dijimos cosas horrorosas, pero con el tiempo hemos vuelto a tener relación porque me parece que toca temas muy valientes, aunque a veces con algo de pose. Pero no te enojes, Juan, con algo de pose, pero toca temas que otros no se atreven a tocar y eso es muy importante. El oso Yoli, ay, el oso Yoli, qué bien. Has sido ocultado en este canal. ¿Cuál es su opinión de Bachelet? Poca, no tengo mucha información sobre Bachelet. Lo siento. A ver, es muy difícil moverme en el chat de todos modos. ¿Cuál es su opinión de Bachelet? Me dice... Perdón, pero estoy buscando. ¿Por qué lleva tiempo implementar un programa de salud y educación? ¿Por qué en el Estado? Porque en el Estado hay algo que es complicado y son los humanos. No, porque cuesta dinero. Un programa de salud y un programa de educación son costosísimos. Tienes que garantizar las fuentes de financiamiento a futuro, tienes que garantizar un esquema fiscal tal y un control de gastos tal, o sea, ingresos y egresos tal que permita la supervivencia a largo plazo y no el relumbrón del momento. Eso es lo que hace difícil. Entonces, un programa de salud o educación se hacen a lo largo de muchos años, no es algo que se haga por decreto en unos días. No hay cosa como gratis. A raíz de que comenté guarderías gratis, sí, mira, cuando se dice gratis en estos términos, quiere decir que el usuario no paga un sobreprecio por usarlo. No sean, es que este es el clásico hiperliteralismo de la ultraderecha. Ay, dijiste gratis, pero no es gratis porque alguien lo paga. Por supuesto que alguien lo paga el Estado, pero es gratis para quien lo usa, porque quien lo usa paga en impuestos menos de lo que cuesta el servicio, porque ese servicio se subvenciona con los impuestos de los que pagan más. Entonces, es educación gratuita, a diferencia de la educación por la que pagas y si no pagas no te la dan. Esa educación es un derecho y aunque no lo pagues te lo dan. Y si no tienes ingresos y no pagas impuestos, sigues teniendo derecho a la educación, sigues teniendo derecho a la salud, sigues teniendo derecho a la vivienda, sigues teniendo derecho a una multitud de cosas. Bien, a las guarderías, sobre todo cuando tienes empleo, por supuesto. En Estados Unidos y en muchos países te dan guardería precisamente para que puedas ir a buscar empleo. Pues estás encerrado con tus hijos en casa, es muy difícil para una madre soltera, sobre todo, padres solteros los hay, pero sobre todo para madres solteras, salir a buscar empleo. Eso quiere decir gratis. Por favor, no me sean literalistas, ni me sean, ¿cómo se llama? Juan Ramón Rayo, perdón. ¿Por qué crees que no ha corrido López-Gatell? Porque es un buen siervo. Milton Friedman, el Chicago Boys, sí, claro. Ay, se me cayó para atrás y me he hecho un lío. ¿Qué opino de Bachelet? Tengo poca información de Bachelet. Creo que ha hecho un buen trabajo. Creo que las veces que he estado al frente del gobierno en Chile ha hecho un buen trabajo, pero no tengo demasiada razón. Si apoyo a AMLO por cualquier razón me pone en contra de la ciencia, indirectamente sí. Si tú estás apoyando las acciones de gobierno, unas acciones de gobierno, pero no te estás oponiendo a otras, o sea, si solo lo apoyas en algo, implícitamente estás apoyando todo lo demás. Y por lo tanto, tendrías que marcar tus diferencias. Apoyo algo que haya hecho AMLO, no sé qué pueda hacer, pero vale. Pero estoy en contra de esto que está haciendo AMLO. El problema es este. En el momento en que digas estoy en contra de esto, se te van a echar encima todos los amlópodos. Gracias por criticar a Mújica, uno de los caudillos que hacen de la izquierda uruguaya se adentra más en el populismo. Sí, pero a cambio tienes a Tabaré. Vivan a Tabaré, aprovechen a Tabaré y aprovechen a la gente alrededor de Tabaré, por favor. ¿Qué gobiernos de izquierda latinoamericana le parecen razonables? Mira, el de Tabaré Vázquez, por supuesto, los dos de Tabaré Vázquez. El de Lula. Lula hizo cosas extraordinarias. El problema es que descuidó el tema de la corrupción y al final se lo comió. Pero el gobierno de Lula era
sumamente razonable y lógico. El de Bachelet me parece que fue razonable y lógico. No cayeron en esta cosa pomposa, kirchneriana, moralista, Hugo Chávica, de Correa, de la ampulosidad, yo soy el salvador del pueblo. Ninguno de ellos se llama el salvador del pueblo, y sin embargo creo que han hecho un trabajo importante para generar instituciones sociales que mejoren la vida de los más desprotegidos. ¿Cómo impedir la expansión del movimiento pseudocientífico promovido por Iker Jiménez y Mundo Desconocido? Pues peleando con la gente que te rodea, contándoles la verdad, promoviendo a los canales de divulgación científica, si puedes el rey va desnudo, si no a otros, o a cosas que sabemos también, pero si no a otros, hay muchos, enfrentándolo, no callando, no callando. ¿Algún libro que hable sobre la libertad de expresión y sus límites? Sí, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es sobre la libertad de John Stuart Mill. El problema es, la primera parte se dedica a libertad de expresión, y creo que sigue siendo un tratado fundamental. La segunda parte ya se va por el lado de la libertad económica y patina un poco, porque él era pre-liberal extremo, pero sobre la libertad de John Stuart Mill y todo lo que escribió Hitchens, perdón, ay, es increíble que se me olvide el nombre, Hitchens sobre, me van a matar, me van a insultar todos, sobre libertad de expresión. ¿Cuál es su opinión de Augusto Comte? Un filósofo interesante, pero no tengo una opinión así especial. Si no te gusta y que el mundo desconocido no los veas, eso es como si no te gusta que te roben dinero en una esquina, pues no pases por esa esquina. No, es que hay gente a la que están perjudicando con la desinformación. Entonces no vale con no ver a Iker Jiménez al mundo desconocido o a los de los 1000 programas charlatanescos que hay o a PAMIES. No basta no verlos. Están dañando gente, están costando vidas en algunos casos. Por lo menos hay el riesgo de que cuesten vidas. Y por lo tanto, ante el riesgo de que cuesten vidas, es importante criticarlos. No vale, es como la vacuna. Si no te quieres vacunar, no te vacunes y ya. No, es que una persona que no se vacuna pone en riesgo a otras personas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Así que no basta con no verlos, lo siento. ¿Cree que el gobierno español debe limitar los precios de alquileres y prohibir los desahucios? No. ¿Con qué baremos limitas los precios de los alquileres y a quién perjudicas en el proceso? A las grandes empresas que se dedican al alquiler, sí, pero también a a personas que solo tienen como patrimonio quizás un piso o un pequeño local comercial y de eso viven, sobre todo gente mayor. Lo que tienes que hacer es promover la creación de vivienda social en suficiente cantidad como para que baje la presión económica sobre los precios de los alquileres. Esa es una acción social razonable. Lo otro es populismo. Prohíbo que se aumenten los precios de los alquileres. Yo quedé muy bien. Pero 10 años después eso no ha resuelto nada. Eso no es una reforma estructural, social. Pero si tú dices, yo genero y promuevo que se genere suficiente vivienda social para que no haya una enorme presión, suficiente vivienda social de alquiler, no solamente de propiedad, para que cambie la presión, para que no se puedan aumentar los precios enloquecidamente, estoy controlando efectivamente los precios del alquiler sin el golpe de efecto. Y sobre los desahucios, es lo mismo, hay de desahucios a desahucios, perdonarán ustedes a mi perro, hay de desahucios a desahucios. Hay desahucios de gente que se niega a pagarle el alquiler a una persona que solo tiene ese alquiler como ingreso, y esa persona debe ser desahuciada. Hay gente que salta de lugar de alquiler en lugar de alquiler, de piso de alquiler en piso de alquiler, estafando a los dueños, y esto lo sabemos. Esa gente debe ser desahuciada de inmediato. Hay otras personas que momentáneamente no pueden pagar la hipoteca de su casa, pero que podría dárseles, pero que hay mecanismos financieros para que no se les desahucie, y en esos casos hay que controlar los desahucios. Entonces, es mucho más complicado todo que poner límites al precio de los alquileres y prohibir. Prohibir es muy de la izquierda leninista, por favor, pero eso no crea esquemas sostenibles para cambiar las cosas dentro de una sociedad, y eso es lo que tenemos que entender claramente. Un youtuber venezolano llamado John Aquaviva, más de 192,000 suscriptores, dice: el Islam debe salir de Europa, está contaminando la cultura pura europea.
¿Cuál cultura pura europea? La española, que tuvo un dominio de cientos de años de los musulmanes. Esta idea de que la cultura europea es cristiana es una idea tardía. Es una idea de cuando el cristianismo se apoderó de Europa, pero es relativamente reciente. Y eso que el cristianismo es una categoría demasiado amplia. Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de muchas formas de cristianismo que se mataron entre ellos brutalmente durante muchísimo tiempo. Esa es la cultura europea. La guerra de los 30 años, la más brutal de todas las guerras antiguas. Esa idea de que todos somos cristianos iguales, igualitos, es un cuento. Hay que regresar a las herejías de los cátaros, hay que regresar a las guerras entre los países protestantes, hay que regresar a las persecuciones de todo tipo para ver que la cultura cristiana no es una y bonita y simple, y que ha sido enriquecida con otras culturas todo el tiempo. Los mismos que te dicen esto son los que luego se van de retiro con los gurús indostanos que les sacan dinero a espuertas. Porque eso no es contaminación. No les gustan los árabes, punto. No les gustan los árabes porque son racistas. Los musulmanes siempre han sido parte de la cultura europea y no pasa absolutamente nada. El problema son los islamistas. ¿Qué es lo que hace la derecha? Y esto es un mecanismo muy sencillo. Identificar a todos los musulmanes con los islamistas. Es decir, con los extremistas violentos islámicos que quieren imponer el califato y quieren que todos nos rijamos por la Sharia. Que hay un nivel retrógrado en el Islam que debemos combatir, sí, de acuerdo. Pero, ¿cómo vas a echar a gente que nació en España, que tiene la cultura española, y decirle, te vas a ir porque eres musulmán? Es que esto lo hizo Isabel I y la consideramos una bestia por haberlo hecho. O sea, tengamos un poco de seriedad aquí. Esa gente además dice esas cosas porque no se van a poner a pensar en ello tan fácilmente en Venezuela. ¿Qué opino del aumento de muchos trumpistas que dicen que Trump nunca hizo la guerra como presidente en otros países y hizo la guerra dentro de Estados Unidos? Hizo la guerra contra los negros, hizo la guerra contra los indígenas, hizo la guerra contra los trabajadores, hizo la guerra contra la gente que necesita atención médica. Es decir, el hecho de que Donald Trump sea aislacionista, que crea que el aislamiento de Estados Unidos es una burbuja, donde rompe todas sus relaciones y compromisos internacionales, incluido el apoyo en cuestiones bélicas como en Siria, donde ha permitido que Rusia básicamente destroce Siria y la bombardee de en principio a fin para mantener un tirano como Bashar al-Assad, es algo bueno. El aislacionismo no es forzosamente algo bueno. Entonces, es un argumento que, bueno, evidentemente le va a venir muy bien a quienes quieren defender a Donald Trump y quieren usar el simplismo en vez de la complejidad de la realidad. La vacuna no debe ser obligatoria, la vacuna debe ser obligatoria, porque si no te vacunas estás poniendo en riesgo a otras personas y tu libertad termina donde pones en riesgo la vida de otras personas. Tu libertad no vale tanto como la vida de otras personas, sobre todo cuando no te está quitando libertad el hecho de que te pongan una pequeña inyección que te salve la vida a ti, pobrecito, y encima le salve la vida a otras personas. Es una concepción estúpida de la libertad. Es como decir, detenerse ante un semáforo no debe ser obligatorio. Yo puedo acelerar cuando llegue un semáforo y debo poder atropellar a quien me dé la gana. ¿Por qué no dirías eso? ¿O por qué no debe ser obligatorio tener un buen registro sanitario para poder vender productos alimenticios? Porque crees que tienes la libertad de envenenar a otras personas. Cuando los libertarianos se ponen así, siempre se dan de frente con la realidad y nunca salen bien parados. Te lo digo yo. A mí me invitaron a ser masón en México, está demasiado sobrevalorado. Sí, hombre, la gente cree que... ¿Qué opino de futurólogos y astrólogos que influyen en las decisiones de Estado? Preocupante, por supuesto que es preocupante. Esto yo lo denuncio desde tiempos de Reagan, pero en México tenemos un Estado que está absolutamente entregado al esoterismo, el misticismo, el ocultismo, y eso debería llamarnos mucho la atención. Voy tratando de estar rápido porque son 2 horas, vamos a pasarnos un poco de las 2 horas, pero la vacuna debe ser obligatoria porque está en fase 3 para ser obligatoria. No, mira, cuando hay una emergencia, dejar tu casa cuando hay un incendio es obligatorio.
Cuando hay una emergencia, no puedes decir, vamos a esperar a la fase 4. Oye, pero una cosa, le tienes más miedo a la vacuna que no sabes si te puede hacer daño y que tiene ciertas garantías sólidas, amplias en fase 3 de que no va a ser dañina. Le tienes más miedo a eso que tiene ciertas garantías que a una enfermedad que ha matado a 1,5 millones de personas. Tú eres tonto, pero tonto de campeonato, tonto de récord Guinness. Le tienes más miedo a una vacuna que tiene garantía de seguridad, aunque no sea absoluta, porque la certeza absoluta no existe, que a una enfermedad que con absoluta certeza ha matado a 1,5 millones de personas. ¡Wow! No conozco a Nicolás Moras, no conozco a Joseph. J.B. Ryan, sus estudios de la parapsicología. Y se va a quedar mucho en este chat que voy a tener que ver, el próximo chat, que será el último del año. Pero, a ver, Ryan hizo muy mala ciencia. Y solo te pongo un ejemplo. Las tarjetas con las que usaban, las 5 cartas, estas de la estrella, las ondas, el círculo, que son las tarjetas Zener, las famosas tarjetas Zener que usaba J.B. Ryan en sus experimentos, eran translúcidas. Y esto se ha podido ver porque se guardaron. Es decir, tú podías ver lo que estaba viendo el otro porque transparentaban las cartas. Con los años y con el trabajo de grandes expertos, sobre todo en estadística y en manejo matemático de resultados de laboratorio, como Ray Hyman, se pudo demostrar que todo el trabajo de Ryan fue científicamente inválido y que tenía demasiadas ganas de creer. Esto me preguntaron, ya me habías preguntado, Antonio, y iba yo a volver a ello, pero bueno, dice, sobre las cláusulas secretas de los acuerdos de Bucareli que supuestamente limitan el desarrollo de México, ¿son verdad? Es una teoría de la conspiración, es una teoría de la conspiración. Y me dices que le está difundiendo Jalife. Jalife es un sujeto muy peligroso, un sujeto que está muy desorientado, es un sujeto que tiene delirios de grandeza, cree que es premio Nobel, y es un sujeto que ataca con todo sin ninguna medida. Es absolutamente brutal, yo creo que como parte de sus problemas de conducta. Y él está difundiendo esta idea. ¿Cómo sabe que hay esos acuerdos secretos? ¿Cómo sabe todo lo que dice? Él se presenta como analista internacional y a mí me ha llamado muchísimo la atención porque antes de saber yo quién era, iba al programa de radio que tenía yo, muy interesante. Se invitaba a veces y te decían, invita otra vez a Jalife. Bueno, ahí iba Jalife. Pero decía cosas que tú dices, ¿de dónde las sacaste? ¿Cómo lo sabes? Y finalmente con los años se ha descubierto cómo sabe esas cosas Jalife, se las inventa, punto. Se las inventa, así que ni caso. ¿Es válido proteger a un criminal si ayuda denunciando otros crímenes? Es un dilema ético. Los dilemas éticos siempre tienen ese problema, que son dilemas y generalmente son irresolubles. Si un delincuente denuncia crímenes mucho más graves y sobre todo crímenes que siguen ocurriendo, es válido aunque siga siendo éticamente problemático. No he bebido nada en 2 horas, ustedes perdonen. No depende, yo creo que es el tipo de cuestiones que dependen de la casuística, dependen de cada caso y no se pueden hacer determinaciones generales porque siempre será fácil encontrar una excepción en la cual lo que tú dijiste que debía de hacerse, no debía de hacerse. Si digo sí, hay casos en que no, si digo no, hay casos en que sí. Variantes o corrientes socialistas, además de la socialdemocracia y el marxismo. Bueno, a ver, marxismo hay muchos, hay muchas variedades del marxismo, está el maoísmo, está el postmarxismo que están manejando Zizek y esta gente, el marxismo populista, el postmarxismo gramsciano, pero está además el socialismo cristiano, está el socialismo comunitario, está el socialismo cooperativista, está el socialismo anarquista, hay un anarcosocialismo de gente que cree que debe llegarse a una situación social de anarquía y sin Estado dentro de la sociedad, y por lo tanto sin lo que nosotros entendemos como democracia. Hay muchas variedades de socialismo, prácticamente cada pensador ha generado la suya. La socialdemocracia no es una serie de recetas perfectamente diseñadas. Lo que diferencia a la socialdemocracia es que la socialdemocracia se plantea
los fines a los que quiere llegar. Quiero tener mayor justicia en mi sociedad. Quiero hacer un reparto, la distribución mayor de la riqueza en mi sociedad. Quiero tener mayor igualdad en mi sociedad, gente con una vida digna, gente con una vida sin miedo, y que tenga una igualdad de oportunidades para que la competencia sea más igualitaria entre las personas que lo tienen todo y aquellas personas que tienen muy poco. Esos son los fines. ¿Cómo se logran? Bueno, cada país y cada partido y cada realidad social, histórica, etcétera, te va diciendo cómo hacer las cosas. Las recetas de Finlandia probablemente no se aplican en Burundi y las recetas de Australia no se aplicarán en Paraguay. Pero eso quizás es lo que diferencia a la socialdemocracia, que no tiene un esquema, una receta tan perfectamente definida, sino que te dice a dónde quiere llegar. Mientras que el marxismo y otros tienen una receta de cómo quieren hacer la sociedad para que sea como ellos quieren. Pero hay muchísimos. ¿Aconsejas el uso de e-readers o consideras que basta con un celular o tablet? El problema, lo bueno de los e-readers es que no proyectan luz y por lo tanto necesitan mucho menos batería. Yo en lo particular a veces utilizo un e-reader, tengo todavía un viejo Kindle aquí, pero generalmente uso el iPad. Guantánamo fue una base que se le otorgó a Estados Unidos en el pasado y que Estados Unidos no ha querido desalojar y que nunca se han establecido los mecanismos para cancelar el contrato. Es decir, se le ha exigido a Estados Unidos que se vaya, pero como Cuba se salió del derecho internacional, no puede exigir algo que está regido por el derecho internacional, que es muy raro, pero tiene una lógica, porque si eso lo dejas de considerar dentro de las relaciones entre países, se caen todas los contratos y las bases del derecho internacional de por qué los países tienen que comportarse de cierta manera con otros países. Entonces, y además para Cuba ha sido una ventaja siempre tener a Guantánamo, y para Estados Unidos, para Cuba porque puede señalar la injusticia del maldito imperio, y para el maldito imperio porque puede meter las narices en Cuba todo lo que pueda, ¿no? Sobre todo en tiempos de la Guerra Fría, ahora les importa menos, como siempre he dicho. ¿Por qué tengo una opinión tan negativa de Mario Vargas Llosa? Porque es un miserable libertariano, porque es un sujeto absolutamente despreciable que siempre ha dicho que toda izquierda es marxista, que la única forma que ha tenido de enfrentar las críticas de la izquierda a la barbarie del mercado absolutamente libre, y que son críticas que son razonables, razonadas y basadas en hechos, en datos y en números, lo único que ha sabido decir, y es uno de los primeros que hizo esto, que es costumbre entre Rayo y Gloria Álvarez y toda esta gente, es decir que lo que pasa es que nosotros, los socialdemócratas, vamos al comunismo. Vamos a establecer un comunismo, pero además un comunismo estalinista, ¿no? Con purgas y con gulags y con hijos de su madre al frente de la KGB local. Esto ha sido el discurso eterno de Vargas Llosa y de su hijito en su estúpido manual del perfecto izquierdista latinoamericano, donde borra a toda la izquierda razonable, borra a toda la izquierda moderada, borra a toda la izquierda racional, borra a toda la izquierda realista. Y cada vez digo más que como socialdemócrata y como gente que se preocupa por la ciencia, yo soy realista radical. Y él borra a la izquierda realista para presentar una caricatura despreciable de una izquierda marxista-leninista que yo soy el primero en rechazar, por poner un ejemplo. ¿Cree que Ebrard vaya para 2024? No, yo creo que va López Obrador para 2024. ¿Qué opinión puede dar sobre el intento hasta ahora fútil de recuperar lenguas indígenas? No lo entiendo. Yo siento que las lenguas indígenas deben ser estudiadas, deben ser recuperadas en lo académico, debe recuperarse su poesía, debe recuperarse su música, debe recuperarse su contenido, su gramática, su ortografía, su lógica lingüística, pero mantenerlas vivas artificialmente nunca lo he entendido. No tengo ni siquiera una opinión muy clara al respecto, simple y sencillamente creo que mantener viva artificialmente una expresión cultural es un poco absurdo. Decretar que una lengua no muera cuando han muerto miles. Lo que es razonable es que no muera sin dejar legado. Y claro, las lenguas que viven hoy pueden tener poesía y pueden tener música y pueden tener leyendas y pueden tener cuestiones que son valiosas y que deben conservarse, pero de allí hacer que la gente
hable lenguas que no le sirven para nada más que para hablar en una mini comunidad, cuando estamos tratando de identificarnos todos como seres humanos, no me parece razonable. ¿Qué opino del humanismo secular? Esto es importante. ¿Consideras que Maajid Nawaz se ha inclinado al trumpismo en estos años? No en estos años, no en estos 3 meses. Y hoy o ayer, dejé de seguir a Maajid. Yo traduje un excelente artículo de Maajid Nawaz sobre la mente de Israel y Palestina. Tuve en comunicación con él, pero estos últimos días ha estado absolutamente trumpista y me he visto obligado a dejarlo de seguir. Lo siento muchísimo, pero yo no puedo. No tengo por qué aguantar eso, porque ya se lo estoy oyendo a los trumpistas en otros lados todo el tiempo, no lo quiero ver en mi timeline de ciencia y racionalidad, que es el que más veo. ¿Qué opinas del humanismo secular? Y yo estuve en organizaciones del humanismo secular, fui muy amigo de Paul Kurtz, que fue uno de los grandes promotores del humanismo secular, estuve en una reunión, la última vez que vi a Paul fue en el 92, me parece, sí, que estuve en una reunión presidente de los humanistas seculares en Ámsterdam, y creo que el humanismo secular es una buena salida, sobre todo para la parte ritual que necesitamos los seres humanos cuando no tenemos religión, pero necesitamos nuestros rituales. Pero a veces también me parece un poco de pose de gente muy rica, de gente que tiene resueltos los problemas. Yo aquella vez me acuerdo en 1992, cuando hablé frente al pleno de los humanistas seculares, de lo que era la Unión Ética y Humanista Internacional, ahora cambiaron de nombre, pero es la misma organización. En vez de hablarles de lo maravilloso que era el humanismo secular, les dije pues que lo que en México enfrentamos son cosas como la adoración a la Virgen de Guadalupe y la gente que hace el camino de rodillas y con nopales en el pecho y en la espalda porque creen que si se lastiman muchísimo a la Virgen le va a gustar porque la Virgen es sádica, cosas así. Estaban horrorizados, mucha gente me vino a hablar después horrorizada de lo que yo les contaba de la adoración a la Virgen de Guadalupe en la Unión Internacional Ética y Humanista. Orinoterapia es menos peligrosa que la quimioterapia, no, es peligrosa, pero a diferencia de la quimioterapia, la orinoterapia no sirve para nada más que para hacerte daño. ¿Crees que hay algún informativo medianamente objetivo en España? No veo informativos casi en España, lo siento. Ya me cansé. Veo el informativo de 5 generalmente, pero no. ¿Cómo se llama mi perro? Mi perro se llama Balto. Y Balto se llama Balto y lo tengo que contar. Balto se llama Balto porque nació durante la pandemia, nació mientras estábamos en el confinamiento. Mi queridísimo perro anterior, Teco, se puso muy mal de la artrosis en la cadera, ya no podía ni siquiera caminar, ya no quería ni comer, empezó a ponerse muy mal y bueno, si yo no se lo haría a un ser humano, tampoco se lo haría a un perro, y tuvimos que dormirlo con todo el dolor de mi corazón. Pero bueno, mi hijo quería un perro y buscando un poco alguien nos regaló a Balto, que es una maravilla de la tosidad. Y se llama Balto porque Balto fue el perro que encabezó la última parte de los trenes de trineos que llevaron la vacuna de la difteria a Nome, Alaska, durante un brote de difteria que hubo, que estaba matando a la gente, y no se podía llevar la vacuna en avión, y no se podía llevar la vacuna en helicóptero, no se podía llevar la vacuna de ninguna otra manera que no fuera por trineos de perros. Entonces fueron un grupo de perros de trineo, y el que encabezó el último tramo es Balto. Entonces la gente ha idealizado a Balto, y Balto tiene una estatua en Central Park, el perrito, aunque otro perro fue mucho más heroico según algunos, y bueno, se pelean porque si no se pelean no son felices. Pero entonces, pues, naciendo en un confinamiento y con el sueño de la vacuna, pero entonces el perro se llama Balto. Algunos dicen que se vaya tocando los cojones, pero no es cierto. ¿Qué opina del colapso del telescopio de Arecibo en Puerto Rico? Me da una tristeza enorme. ¿Qué opina del desempeño de la jornada durante lo que va de este sexenio? Es una vergüenza. Y yo escribí en la jornada. Yo llegué a cubrir la Semana Negra y el Festival del Caribe y algunas otras cosas como periodista cultural para la jornada. Como freelance, lógicamente, nunca fui parte de la plantilla, pero me da una tristeza, es una vergüenza de verdad lo que ha pasado con la jornada, como es una vergüenza lo que pasa con Reforma o con Milenio, para todo esto. Mauricio dijo que Biden ganaría con 306 puntos una semana antes. No, dije eso. No dije eso.
Nunca dije cuántos puntos, ¿no? Y si lo dije fue porque ya sabíamos, ya había una claridad sobre cuáles eran los estados que iba a ganar, los estados que iban a cambiar, que fueron Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Nevada, los que cambiaron de republicano, de votar republicano a votar demócrata. La situación en Venezuela tendrá elecciones legislativas en este domingo, no lo he seguido, no he seguido las elecciones porque no creo que se puedan tener unas elecciones libres teniendo el régimen de Maduro al frente. Ya se demostró cuando un Congreso electo libremente empezó a actuar, se inventó un constituyente de la manga y se inventa otro constituyente si este Congreso no le es dócil. Entonces no creo que mientras esté se pueda, pero hay que seguirlo intentando y por supuesto apoyaré a la oposición de izquierda en Venezuela y a la ciudadanía sobre todo. Tengo entendido que Estados Unidos tiene 76 bases en América Latina. ¿De dónde salen? Dime, 76. ¿Tú sabes lo que son 76 bases? No creo que las tenga en todo el mundo. El capitalismo es un movimiento político, no es económico, aunque tiene obviamente implicaciones políticas, como la socialdemocracia es un movimiento político que tiene implicaciones económicas. ¿Hará un video hablando de George Soros? No creo. ¿Qué tipo de gobierno es China? China es una dictadura disfrazada de marxismo-leninismo, pero con economía de mercado. O sea, una verdadera colcha de retazos, una especie de Frankenstein, que no hace sino replicar los viejos imperios, como en Rusia Putin ha replicado al zarismo y lo hizo Stalin, lo hicieron Stalin y Lenin en su momento. No. ¿Qué opinión tiene de Luis González de Alba, activista del 68? Mira, nunca tuve relación con Luis González de Alba. Me parece que en su crítica a la izquierda se pasó a la derecha. Que me parece que era un buen divulgador científico y como tal siempre lo respeté, pero me parece que en su crítica a una izquierda equivocada, sin duda, estoy completamente de acuerdo, en México, acabó asumiendo precisamente posiciones de derecha. Y a la izquierda se le critica desde la izquierda porque los ideales siguen siendo válidos. Pero cuando cambias de ideales y dices, yo ya no quiero que la gente sea más igual económicamente, yo ya no quiero justicia, ya no quiero solidaridad, ya no quiero igualdad de derechos, ni quiero igualdad. Si has renunciado a los principios, no me vas a sacar tan bien como alguien que mantiene sus principios y aunque para ello tenga que renunciar a gente que también se dice de izquierda, ¿no? Los los que presumen marxistas y pregonan las maravillas de China y Rusia, leen Russia Today y echan pestes a Estados Unidos, pero China y Rusia son lo mejor. Ya son tontos. No hay de otra. Son tontos o son profundamente ignorantes hasta llegar a la tontería. Lo que hay que hacer es educarlos, por supuesto. ¿Qué opinas sobre los rumores y acusaciones sobre abuso sexual por parte de Joe Biden a menores? Por Dios, de verdad, ¿son capaces de decir esto? Si no hay un proceso judicial serio, no hay nada. Quien dice eso lo dice por ocultar los 16 casos en los que sí se ha demostrado que Donald Trump acosó a mujeres. Mujeres que han sido humilladas además públicamente por todo el Partido Republicano. Es que no seamos miserables. Yo no sé cómo se atreven ustedes también a repetir esto sabiendo que no tienen ninguna base. Ojalá Mauricio traiga más políticos como Moncho. Me encantó la entrevista. Pues creo que se aprende a ser realista. Yo creo que Moncho es un realista. Creo que hay mucha gente en el Partido Socialista, toda la gente que a mí me rodea, el Partido Socialista Obrero Español, es gente realista. Hay muchos que no lo son, también esto hay que decirlo. ¿Cuál es su opinión del sexenio de Felipe Calderón en México? Fue una tragedia absoluta. Fue un horror absoluto por una guerra que no tenía ningún sentido. Es decir, hay que hacerle la guerra al narcotráfico, por supuesto hay que hacerle la guerra al narcotráfico, pero para ir a la guerra tienes que tener armamento, tienes que tener un ejército entrenado, tienes que tener muy buenas fuentes de inteligencia incrustadas en el espacio del enemigo, del adversario. Y tienes que tener los recursos necesarios para mantener una guerra a largo plazo. Todo lo cual no tenía Calderón. Mandó al ejército mexicano a luchar contra un ejército mejor motivado, mejor armado, mejor pagado,
con una visión a largo plazo y con inteligencia muy bien, con fuentes de inteligencia extraordinarias dentro del propio gobierno mexicano. Mandó a la gente al matadero. Esto cualquier estratega militar de huevo Kinder te dice que es una barbaridad, y creo que eso fue lo más grave, porque consolidó la fuerza del narcotráfico en México. ¿Cree que China encajaría más en un estado fascista? No es exactamente fascista, no. Es más monárquico que fascista. El fascismo es, salvo por el control extremo ya de los individuos en la calle, pero el fascismo es bastante más complejo. Véanse mi video de fascismo y allí trato de explicarlo porque, viéndolo verás por qué no creo que se pueda encuadrar en el fascismo. ¿Qué opina de Ben Shapiro? Es un imbécil de ultraderecha. Nadie está en contra de la justicia. Mira, Emilio Turbay, te voy a explicar esto claramente. Y con esto creo que voy a terminar, porque ya no doy para más. Lo demás lo veremos otro día. Hoy, precisamente, no sé si en el Congreso Español Mexicano, fíjate si mal estoy, creo que en el español, Vox dijo que la igualdad era imposible porque los seres humanos son desiguales de origen y porque algunos son más inteligentes y ganan más dinero. Estos son de los que creen que la gente gana más dinero cuando trabaja más, aunque su líder, Salvador Abascal, no ha trabajado en su vida y ha ganado dinero chupando del gobierno toda su vida. Hay gente que cree que la injusticia es el estado natural de las cosas y es la derecha. Desde la derecha, el liberal, normal, común y corriente, variedad de jardín, que tampoco son tan malas personas, hasta el fascismo y el nazismo, consideran que la injusticia es la base de la organización de la sociedad y que toda búsqueda de justicia y de equiparación para acabar, por ejemplo, con la pobreza, no se trata de hacer a todos ricos, se trata de acabar con los pobres, es ir en contra de la organización natural de la sociedad y en contra de lo que dice la propia religión, que dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y que dice que los pobres son muy guay, que si los pobres son tan bonitos, ¿por qué vas a acabar con la pobreza? Dios quiere que haya pobres. Así que no me digas que nadie está en contra de la justicia, porque sí lo están. Chicos, con esto yo ya no doy para más. Muchísimas gracias a quienes han aportado algo de dinero. El último, César, seguramente hay algunos a los que no mencioné, ustedes discúlpenme, no puedo controlar el chat y tratar de ser medianamente coherente, aparte de todo eso, así que pues lo vamos a dejar aquí. No hablamos de las elecciones de Donald Trump, voy a dedicar 2 minutos a esto. En Estados Unidos todavía hay peligro de un golpe de Estado. La locura que hizo ayer el streaming de Donald Trump, ayer, en Facebook, además en Facebook, ya ni siquiera en los medios que suele usar, que son Fox, y los que están muy a la derecha de Fox, que hay otros dos, hasta se ha hablado de que lo quiere comprar Trump. Lo que dijo es que él todavía tiene esperanzas del golpe de Estado. Cada vez más miembros del Partido Republicano están diciendo, mira, Biden ganó y lo que tenemos que hacer ahora es salvar el Senado, y para salvar el Senado tenemos que salvar la elección adicional que se va a llevar a cabo en enero en Georgia, donde se elegirá 2 senadores. Uno de ellos sería Mitch McConnell, que es el líder del Senado, el líder republicano que ha estado incrustado en el Senado durante 20 años, que fue el que absolutamente hizo imposible el accionar de Obama en cuanto a legislación en los Estados Unidos y lo volvió mucho menos útil de lo que podía haber sido durante sus 2 mandatos. Pero algunos republicanos todavía dicen que aunque saben que Biden ganó, no se atreven a decirlo, y hay un senador que hoy se ha hablado mucho de él en Estados Unidos, que dijo precisamente eso, que habló por teléfono con otro republicano, que sí soltó la sopa, dijo, ya sé que Biden ganó, pero decir que ganó sería un suicidio político. Mientras más republicanos acepten el triunfo de Biden, más difícil será el golpe de Estado. El golpe de Estado, como la única forma en que puede hacerlo Donald Trump actualmente, es mediante el cohecho o el cambio de los electores que van a emitir su voto el 20 de diciembre. El 20 o el 14, no me acuerdo. 14 o 20 de diciembre. Es decir, los estados que estaban en disputa, y creo que Georgia no lo había mencionado, mencioné 4 y creo que son 5, los estados que están en disputa ya todos certificaron su elección. Y recuerden que en Estados Unidos cada estado
hace sus elecciones como ellos quieren, son estados independientes, son estados libres e independientes en una federación, y ellos deciden cómo hacen sus elecciones, cómo hacen sus boletas, cómo se lleva a cabo la votación y cómo se recuenta. Esto es potestad de cada estado. Los 5 estados que estaban en cuestión, que podían haber cambiado el número de votos electorales de Biden a Trump, ya están certificados, ya no se puede hacer nada. Lo que puede pasar es que los electores, o sea, las personas a las que los congresos de los estados nombran electores con base en los votos que ya se certificaron, lo cambien su voto y voten por Donald Trump. Es enormemente difícil que pase. Sería poner de cabeza a Estados Unidos y por lo tanto al mundo, porque le daría enormes alas a toda la derecha en todo el mundo, así como la caída de Donald Trump. Debemos aprovecharla para darle de patadas a la derecha en todo el mundo, a la ultraderecha. Incluso la derecha razonable está de acuerdo conmigo en esto. Entonces, dicho eso, yo creo que hay que estar atentos a la posibilidad del golpe de Estado. Creo que nos enseña mucho sobre las elecciones. Yo la última vez que vi a alguien que decía fraude electoral fue aquí en España, cuando Podemos creía que iba a sobrepasar al Partido Socialista en unas elecciones, y yo siempre he sido del representante casilla, lo que equivale a representante casilla, interventor en alguna casilla de mi barrio, en favor del Partido Socialista. Yo me acuerdo de los chicos de Podemos, cuando acabamos, se utilizan boletas de papel y se cuentan las boletas de papel, y estamos los del PP y los funcionarios de casilla, que son ciudadanos, y los de Ciudadanos y los de todos los partidos, estamos ahí contando votos. Contamos los votos y yo cuento los de Ciudadanos, pero luego otro los vuelve a recontar para que no haya hecho trampa, porque no hay cambiado Ciudadanos. Entonces se cuentan 2 o 3 veces todos los votos y se llega a una tabulación con la que estamos todos de acuerdo. Me acuerdo de los chicos de Podemos mirando, siempre no es posible. Pero si estamos en tercer lugar, y yo, no, pues sí, lo que dicen las urnas, no, vamos a volverlo a contar. Contamos las veces que ustedes quieran. Pero es que nosotros esperábamos otra cosa. Sí. Y todavía los días siguientes hablaron algo de un fraude electoral en Podemos. Yo me acuerdo cuando yo viví fraudes electorales de verdad en México, cuando nos rasuraban del padrón electoral algunos. Así que, no habiendo un fraude electoral visible en Estados Unidos, yo creo que hay que estar muy atentos, porque lo va a intentar Donald Trump y lo va a intentar la gente que está alrededor de Donald Trump, que es enormemente poderoso. Muchas gracias por verme. Ya vieron al perro volviendo a entrar haciendo escándalo, y es que ya me pasé, por supuesto, de todo tiempo razonable, así que lo dejamos, terminamos. Buenas noches. Nos vemos en el próximo streaming del Rey va Desnudo. Apóyennos en todo lo que puedan, se va a